Lo que me impulsó a decirlo fue ver el documental del estafador de Tinder, precisamente. O sea, él me insistía mucho en conocernos. Así es que me llamaste mucho la atención, hay que conocernos, por favor. Lo que me dijo es que estaba recién separado, que tenía 3 hijos. Y eso como que a mí me enganchó muchísimo. Desde el día uno a mí me escaneó, ¿no? Te escanean, así para saber tus gustos, para crear esa empatía que no existe. Era como el estafador de Tinder, de casi te doy 500 para sacarte 5,000, ¿no? No me sacó 150,000 pesos en un día, me lo sacó a lo largo de todo el año. Ya con intereses llega el $500,000 la deuda. Sale la mujer. Dije, bueno, ¿está fulano? Y me dijo, sí, sí está, ¿de parte de quién? Y le dije, de Montserrat, su novia. ¿Es tu esposo? Y me dijo, sí, es mi esposo. Y tenemos un bebé. Les metieron unas 3 cachetadas así. ¿Cómo pudiste, hijo de la chingada? Yo me enamoré de una persona que no existe, punto. Así, no existe. ¿Me regalas, por favor, tu nombre, tu edad y a qué te dedicas? Claro que sí. Mi nombre es Montserrat, tengo 41 años, soy licenciada en comunicación, también tengo una maestría en Derecho, Género y Proceso Penal. Actualmente estudio psicología, voy en 7º cuatrimestre y aparte de todo esto, trabajo en una institución que se dedica a la erradicación de violencia de género. Llevo 8 años trabajando ahí y bueno, básicamente yo soy el primer contacto. Yo soy la persona encargada de registrar a los usuarios y usuarias, las canalizo al área donde corresponde. Hay temas en los que yo les puedo proporcionar una pequeña asesoría y también dentro de esto, o bueno, en un área que estaba anteriormente, me especialicé, bueno, es que yo me autodomino especialista en violencia de género, pero más que por los estudios es por la historia que les voy a contar. Yo creo que para bien o para mal, o afortunado o desafortunadamente, aparte de la teoría, aparte de mi trabajo, tengo ahora sí que la práctica. Sí, o sea, eres profesional, pero antes de ser profesional eres mujer. Soy mujer y tengo mi historia y bueno, ya ahorita estamos, o estoy más bien tratando de compaginar todo para poder seguir en estos temas de prevención de violencia. También he tenido la oportunidad de estar bueno, de ir a escuelas, a dar clases, conferencias. Yo creo que de los recintos más importantes pues es la Universidad del Estado de México. También fui al Honorable Congreso de Puebla, me invitaron ahí a dar una plática, igual acerca de prevención de violencia. Y bueno, todo esto es a título personal, claro, quiero aclarar, no es a nombre de la institución para la cual laboro. No, todo esto es a manera de, pues, de una forma altruista, ¿no? Porque de igual forma también quiero ser psicóloga, ¿no? Que estamos en ese proceso, para igual seguirme especializando o irme por el camino de la prevención de la violencia de género. Claro. ¿Y cómo qué tipo de cosas ves en tu trabajo? Mira, yo creo que son en general como que casos de violencia hacia las mujeres, pero también hacia los hombres. O sea, aquí no vamos a invisibilizar la violencia que también sufren los hombres, ¿no? Yo creo que es en menor medida porque generalmente las que denunciamos somos mujeres, ¿no? Vivimos en una sociedad netamente machista, ¿no? Y por esa situación hay hombres que no denuncian, pero bueno, también quiero visibilizar, ¿no? Que también hay mujeres agresivas. Y que no lo denuncian precisamente por el machismo, porque como un hombre va a denunciar que una mujer lo violó. Exactamente, justamente estaba hablando hace poco con una compañera sobre esa situación que ella ve más a fondo las denuncias y me comenta, o la estadística rápida, por así decirlo, que podemos sacar es de que en 20 casos de violencia familiar solamente un hombre denuncia. Pero sí te puedo decir que, y estos son datos del INEGI, que el 70% de las mujeres hemos sufrido violencia de algún tipo, sexual, psicológica, económica, cualquier tipo de lo hemos sufrido, el 70%. Y otro dato, igual de forma muy alarmante, es que el 55% de las mujeres menores de 15 años hemos sufrido violencia sexual. Y bueno, y en cuanto a las denuncias, es complicado sacarte una cifra, pero lo que sí te puedo decir es que de una persona
que llegas y denuncias hasta el final, hasta que se condena, hasta que llega la sentencia y demás, de 100% llega el 5, ¿no? Por diferentes situaciones. No soy investigadora y tampoco soy licenciada en Derecho, o sea, no profundizo ahí, pero por lo que me ha tocado ver, por lo que he estudiado también. Bueno, pero no eres ignorante en la materia tampoco, o sea, no eres ajena a la materia. No, por eso les decía, yo me denomino como experta, o sea, pero por todo lo que va, ¿no? A lo mejor no estudio todavía la especialidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, ahorita la carrera me está ayudando muchísimo también como para anclar todo lo demás, ¿no? El conocimiento que ya tienes y la experiencia vivida. Sí, total. Que se complementen, ¿no? Total, o sea, ya es algo que yo quiero ir todavía perfeccionando aún más para poder ayudar a más personas. Qué increíble, Monse. Sí. Y lo que me parece particularmente interesante de todo lo que nos vienes a platicar es que eres una mujer que tiene el perfil profesional que se dedica a prevención de violencia de género, etcétera, y tú misma has sufrido bastante violencia de género. Entonces, me parece particularmente interesante tu perfil porque contigo nos podemos dar cuenta de que absolutamente todas las personas estamos expuestas a sufrir violencia de algún tipo cuando nos encontramos con mentes maquiavélicas, manipuladoras, y no importa cuántas carreras y maestrías tengas, hay gente que es mala. Sí, y totalmente, o sea, tocas un punto muy importante. Todas y todos somos vulnerables ante esta situación, ¿no? A veces se tiene la idea totalmente errónea que la violencia solo la sufren a lo mejor personas de un estatus socioeconómico medio, o personas que no están instruidas académicamente, por ejemplo, ¿no? Pero no, aquí o sea, está en todos lados, para todos y todos. Exacto, porque hay casos o me he enterado casos de doctoras, de juezas, de diputadas, de cualquier profesión, o sea, no nos exenta, ¿no? Porque también es hay que visibilizar esa parte, ¿no? De que quitarnos de que las personas, que de clase así, o sea, baja o media, son las vulnerables, ¿no? No, aquí somos todas y todos. Bueno, entonces, antes de que nos clavemos en el punto central de tu relato, platícanos un poquito de ti. ¿Quién es tu familia nuclear? Es decir, ¿tienes papá, mamá, hermanos, esposo, hijos? Platícanos un poquito de eso. Bueno, yo soy mamá autónoma. Tengo un hijo de 12 años y bueno, también con mi núcleo cuento con un hermano, con mi mamá. Mi papá desafortunadamente ya falleció en el 2021. Tengo 2 michis. Soy locutora. También digo, ahí por si se les ofrece, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Ok, Monse, hace rato estábamos platicando de un evento en tu vida que es muy relevante, de lo que vienes a platicar, el foco de la historia. Tú tuviste una vida en la que creciste con ciertos sentimientos respecto a ti misma por algo que te ocurrió cuando eras niña. Sí, cuando yo era niña, cuando tenía entre 6 y 10 años, yo sufrí abuso sexual por parte de 2 familiares muy cercanos. 2. Ajá, sí. Digo, cada uno por su lado, etcétera, pero bueno, son cosas que finalmente te marcan, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que antes de los 6 años, o sea, yo era una niña muy alegre, muy espontánea, normal, ¿no? Una niña, pero a partir de eso yo siento como que ya mi carácter cambió, como que ya fui más tímida, no me gustaba ya socializar con otros niños o niñas. Y bueno, ya conforme fui creciendo, realmente es algo que no, o sea, te rompe la psique, y más cuando eres niño o niña, ¿no? O sea, vas creciendo como con sentimientos de inferioridad. Decir, no, yo no merezco amor de nadie o un cariño, o sea, no, porque te da pena también, o sea, porque dices, ¿qué va a pensar la sociedad, no? O sea, porque estamos muy ensimismados en cuestiones
como por ejemplo la virginidad, ¿no? Así, no, es que a mí ya me tocaron, ¿no? Yo no soy merecedora de... Ya estoy sucia. Ajá, exactamente. No soy merecedora de alguien que me quiera bien y demás, ¿no? Otro tema completamente machista, ¿no? Totalmente, o sea, de hecho por eso las víctimas no hablamos, ¿no? O sea, siempre es el cuestionamiento, ¿no? De hasta ahorita, ¿no? Así de, y es que ¿por qué no lo dijo antes? O sea, oye, pues es que no fue de que, oye, se me cayó el vaso, ¿no? O sea, no es algo fácil de hablar, o sea, yo lo hablo hasta los 21 años. ¿Qué te hizo hablarlo? Porque en ese momento yo tenía una relación con un chico, y él me decía, es que tú eres como rara, como diferente, es que ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Como que él empezó como a indagar, y él fue la persona a la que le dije. Perdón, tenía yo 23, él tenía 21. Y ya, entonces ya él fue la primera persona como que me abrí con él y ya le dije, oye, pues ¿sabes qué? Me pasó esto y esto, ¿no? Y él me animó, o sea, él me dijo, ¿sabes qué? Háblalo, tienes que decirle a tus papás y yo no quería, ¿no? Yo era así de, no, es que ¿cómo? Es esa carga que tenemos como sociedad de que somos una familia unida y como que te echas al hombro eso de que no, es que si yo hablo la familia se va a separar y va a ser mi culpa porque todos somos una familia muégano aquí en México y no se puede, somos familia y somos sangre, bla, 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 ¿no? O sea, tienes esa carga también todavía, te digo, son cargas machistas que tenemos como sociedad. Y bueno, en ese momento, pues esa era la razón, ¿no? Por la que yo no lo hablaba, o sea, lo callé tantísimos años, ¿no? Por decir, no, pues es que, ¿qué tal si lo digo mi mamá se va a enfermar o mi papá o qué van a decir? Y bueno, gracias a él, a esta persona, que a la fecha sigue siendo mi amigo, por cierto, ya lo pude decir, se lo dije a mi papá, se lo dije a mi mamá y pues afortunadamente hubo apoyo. Ajá, hubo apoyo, también se lo dije a mi hermano y bueno, a partir de ahí empecé a tomar terapia. Aunque no me funcionó tanto, la verdad la psicóloga no era muy buena, pero como sea ya era un peso menos decir, ya lo hablé, ¿no? Fue increíble que te creyeran porque hay tantas personas a las que ni siquiera les creen. Sí, se me hace totalmente complicado, ¿no? El tema, ¿no? ¿Qué pasó con tu familia después de eso? ¿Se rompió la familia? Qué Sí, bueno, sí ¿no? se Si así quebrantó, fue. sí hubo un quebrantamiento ahí familiar importante y digo, qué bueno, digo, a mí me liberó, pero sí me creyeron, pero sí hubo esa parte, ¿no? Por ejemplo, de mi mamá que decía, pero mejor no le digas a nadie o no lo comentes a más personas, ¿no? Porque finalmente digo, ya yo no la juzgo por nada, o sea, pero ella también viene de otra época, exactamente, ¿no? Donde era así de, son los secretos familiares, ¿no? Aquí no se habla, ¿no? Digo, hasta apenas, ¿no? Que digo, por fin que se está ya verbalizando este tipo de situaciones, ¿no? Porque desafortunadamente no soy la última persona a la que le va a pasar, ¿no? Y menos en los 80s, ¿no? Estamos hablando de otro México y ya empezamos a hablarlo, a decir, ¿sabes qué? No me voy a callar, o sea, en ese momento cuando mi mamá dijo, no, mejor no le comentes, o sea, pues le creí, ¿no? Tenía 23 años y yo dije, pues sí, ¿verdad? O sea, como, ¿para qué? O me van a juzgar y esa clase de otra vez, ¿no? De cosas que tenemos, ¿no? Por parte de la sociedad. Oye, ¿y estos tipos se hicieron responsables de lo que te hicieron? No, no, pues siguen sus vidas por ahí y no, o sea, de hecho a uno sí lo encaré, al otro no, porque no era así como tan cercano, pero al que encaré, perdón, no, dijo yo no fui, está loca y ya no. Qué fácil es siempre decir que están locas, ¿no? Sí, claro. Ujú. ¿Lo volviste a ver porque lo encaraste o por, no sé, porque te lo Sí, encontraste? fue por encararlo, pero ya después de eso ya corté la relación totalmente. O sea, a la fecha ya tiene años que no tengo contacto, afortunadamente, ni nada. Y Ujú, si de pura casualidad están viendo esta entrevista, los dos, ujú. ¿les quieres decir algo? Pues no, solo yo creo que sería en general, no solamente a ellos, sino a todos los agresores y agresores, ¿no? También. A lo mejor hay casos en que por cualquier circunstancia que quieras, no va a llegar la justicia, ¿no? Pero yo quiero creer que la vida es un restaurante, ¿no? Y que no nos vamos sin pagar la cuenta, ¿no? Nada más ahí la dejo. Y, Monse, ¿tú crees que
El hecho de que te haya ocurrido algo tan feo y tan chiquita, marcó cómo iba a ser tu manera de ser, tu manera de pensar, de sentir, de vivir. ¿Cómo crees que te marcó eso en tu vida en general, en tu desarrollo? Yo creo que todo, ¿no? Yo creo que me dio la vuelta. O sea, alguna vez me pregunté cómo sería yo o mi manera de ser si no me hubiera pasado ese evento, ¿no? Porque te digo, antes de los 6 años, yo me acuerdo que era súper alegre, me gustaba bailar y era una pilita ahí jugando y corriendo por todos lados. Ya después, cambió como radicalmente, así que eso es el punto medular de todo. O sea, más bien yo creo que sería como lograr encaminarte, ¿no? Porque hay personas, te digo, ya en este momento no me gusta juzgar o trato de no juzgar vidas ajenas, ¿no? Pero hay personas que dicen, por ejemplo, ¿no? Ay, yo me drogo porque me pasó esto cuando era chiquito, o yo me hice, no sé, me alcoholicé por esto o así, ¿no? Yo creo que a lo mejor llegó ese punto, ¿no? Cuando yo era adolescente o más chica, de decir, pues yo puedo echar a perder toda mi vida porque me pasó este evento, ¿no? Pero yo creo que al contrario, ¿no? Como que no sé de dónde agarré la fuerza de decir, yo creo que voy a encaminarlo, ¿no? Y es lo que me decía, por ejemplo, la primera psicóloga, que decía, es que tú eres también lo que eres, o sea, gracias, o sea, no gracias, pero en consecuencia a lo que pasó, pero digamos encaminarlo de buena manera. Por ejemplo, también yo soy boxeadora. Ajá, llevo 15 años practicando box y bueno, fui afortunada de pertenecer en su momento, cuando era joven, a la selección del Estado de México. No me gustaría hacerte enojar. No, para nada. De hecho, es lo que nos decía mi sensei principal, es lo que, digo, he tenido varios, pero el principal nos decía, yo les enseño box para nunca usarlo. Hay un punto importante, por ejemplo, que en la prepa yo no tuve novios. En la prepa no, porque yo seguía como que con eso si alguien se me acercaba y me decía, y sí hubo chavos que se me acercaron y querían salir conmigo, y yo no les creía, ¿no? Yo decía, no, pues es que, ¿por qué quiere salir conmigo? O sea, yo no creo gustarle, ¿por qué le voy a gustar? ¿No? O sea, lo que te pasó en la infancia te llevó hasta la prepa, te sí, llevó a total. pensar que no valías nada Sí. y que nadie tenía por qué fijarse en ti. Y que me mentía, ¿no? Que decía, no, pues es que como, ¿por qué? Si yo no tengo nada especial, no soy bonita, nada, ¿no? ¿Y todo eso se lo atribuyes a lo que te pasó cuando eras niña? Sí, totalmente. Yo creo que se lo atribuye a eso y también parte de la educación, ¿no? Porque, te digo, yo no juzgo a mis papás, ¿no? Ya, en este punto, a mi mamá, a mi papá. También debo entender que era igual otra época, que hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían en ese momento, ¿no? Que a lo mejor la salud mental no estaba tan, de los niños y niñas de esa época, de los 80s, te estoy hablando, uy, ya me siento grande. O sea, no era tan importante, ¿no? También era así de, ¿sabes qué? Nos casamos, tenemos hijos y hasta ahí, ¿no? Y ya cada quien que crezca, así que como pueda, ¿no? Y yo creo que porque esa parte también no estuvo muy, digamos, arraigada en mí, ¿no? De decirme, es que tú eres valiosa, es que tú eres bonita, es que tú mereces esto, o sea, no. Como que yo nunca tuve ninguna idea o algo que fomentara mi autoestima, ¿no? En ese momento. Digo, ya eso ya fue hasta este punto de la vida, ¿no? Entonces conociste al papá de tu hijo en tu trabajo. En mi trabajo lo ¿Cómo conocí. fue? Pues llego y ahí estaba, literal, ¿no? Así, entonces como que yo le llamé la atención a él y él fue el que empezó como que a hablarme, ya después que a mandarme que si la carta, que si las flores. Y yo, o sea, es que digo, porque sinceramente no me gustaba, ¿no? Físicamente no me gustaba, o sea, para nada, pero también otro pensamiento muy arraigado que yo tenía de mi mamá era de que no importa que no te guste, que tenga buen corazón y ya, es lo único, ¿no? Y pues yo me la creí, ¿no? Yo me la creí porque dije, bueno, pues no me gusta, pero pues es el que está ahí, no hay otra persona. Y yo, aparte, también ya mi reloj biológico era así de que ya tengo 27, tengo que tener un hijo, ¿no? Ya, porque entonces, ¿qué va a pasar? Si no voy a hacer casarme. Una quedada, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, ya lo conocí, o sea, realmente tuvimos un noviazgo muy, muy rápido, digamos, duramos 6 meses y ya, me embaracé. Y fue un hijo muy planeado, eso sí, muy, muy esperado, o sea, ya era algo porque él también ya quería tener familia y me embaracé, mi hijo nace en el 2011.
Y entonces te embarazaste, nació tu hijo en el 2011 y cambió mucho tu relación con el papá de tu hijo cuando tu hijo nació. Yo creo que desde antes, ¿no? Desde antes ya estaban las banderas rojas, solo que en ese momento, te estoy hablando de 2010, 2011, no era tampoco un tema tan visibilizado como ahora, digo, afortunadamente también, o sea, a pesar de los detractores que sigue teniendo, o sea, gracias a las redes, ya la violencia ya es un tema que estamos poniendo en la mesa, ¿no? Pero en ese entonces todavía no había ni tanta información, ni el término banderas rojas, ni nada de eso. Entonces, ya, o sea, ya empezaba desde el principio, él sacó el cobre al mes de andar, ¿no? O sea, ya al mes empezó con sus primeros, ataques de celos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué haces en ese momento, ¿no? Y digo, sin el conocimiento que tengo hasta ahora, pues lo normalizas y dice, pues es que me cela porque me quiere. Sí, de hecho ya empezó a aislarme. O sea, a veces no es tan... Es muy sutil, pues. O sea, no es así de que ya no quiero que le hables. O sea, como que yo no me daba cuenta, o sea, como que fue muy paulatinamente, ¿no? Por ejemplo, en donde yo trabajaba, o en la oficina donde yo estaba, yo trabajaba con puros hombres. Él trabajaba unas 3 oficinas. Y alguien me dijo, uno de ellos me dijo, es que tú cambias mucho, o sea, cambias mucho cuando estás con nosotros, porque pues dice, yo soy ya en confianza, soy así de echar relajo y así. Primero soy como muy seria, pero ya que estamos, conociéndonos, pues ya me suelto, ¿no? Y me decía, compañero, es que tú cambias mucho, o sea, cuando estamos, o cuando era ya, por ejemplo, un convivio de toda la oficina, yo ya no les hablaba a nadie. No, o sea, yo nada más estaba así, y de preferencia ni siquiera verlos, porque yo sabía que él se enojaba. Oye, Monse, seguramente nos están viendo muchas personas que no tienen idea de que están empezando a aislarla a sus parejas. Sí, porque no te das cuenta. Porque no te das cuenta. ¿Cómo es ese proceso de aislamiento? ¿Qué banderas rojas son las que hay que ver? ¿Qué te dicen para aislarte? Es que te digo, muchas veces no te dicen nada. Algunas veces sí, ¿no? O sea, desde que empezar de que bórrame esos amigos del Face, ¿no? Eso ya, bandera roja total, ¿no? O de que, ay, es que fulano, como que no me cae bien, ¿no? O sea, aunque sea tu amigo de toda la vida, no me cae bien y yo no le caigo bien, ¿no? Y se hacen las víctimas, no. Es que el otro día tu amigo me vio feo. Y casualmente hombres, no mujeres. No, exactamente, casualmente hombres. Aunque bueno, también con mi mejor amiga decía que yo era lesbiana, ¿eh? Hasta con eso, ya, posteriormente. Porque eres boxeadora y tu lenguaje corporal no es el esperado por la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Yo ahí te entiendo por he tenido conflictos toda la vida, por eso también. Yo te entiendo cañón en ese aspecto. Sí, no, porque sencillamente, o sea, no digo que no, pero seguramente también porque le dabas más, según él, más interés a tu amiga que a él, ¿no? Es que decía que con ella yo me reía mucho. Y con él no. Yo así de, pues es que con ella me la paso bien y tú tienes tu jeta todo el día, ¿no? Es que mi amiga es graciosa, ¿no? Sí. No, o aparte es que yo le quería luego a veces contar algo. Oye, me pasó algo en la oficina y él así de, no, ni me cuentes, no me interesa. Y vengo de malas, quítate, ¿no? Y ya. Pero volviendo al tema, te digo, aislar empieza con eso, ¿no? Así de que pueden ser directos o pueden ser, como me pasó a mí, como que más sutiles, ¿no? A veces nada más era con la mirada, ¿no? Así entre los compañeros, si yo estaba hablando con otro, compañero, él así como que ya con su cara de, mira, nada más, ¿no? Y ya con eso así me daba miedo. Yo decía, no, porque se va a enojar. Y yo creo que empiezan esas pequeñas, grandes banderas, ¿no? Sí, porque los celos van de la mano con el control, ¿no? Ya después, es así de que, ¿por qué vas a tal lado sin mí? ¿No? Por ejemplo, no vayas a tal fiesta, no quiero, ¿por qué? No me caen bien, y ya empieza como que ya dices, no, es que ya no voy porque, o empiezas a dejar de hacer cosas que te gustaban también, ¿no? De hecho, cuando estuve con él, sí dejé un rato de practicar box, también, y yo amo el box, o sea, el box es parte de mi vida, es fundamental, ¿no? Y lo dejé, ¿por qué? Pues porque a él no le parecía. ¿Y por qué no le parecía? Pues no había como, te digo, bueno, no había como una razón específica, o sea, más bien era como que, ya también parte de lo que espera la sociedad, ¿no? Así de que, pues es que ya eres mamá y ya olvídate de tu vida, o sea, tú eres mamá y esposa, ¿no? Bueno, no nos casamos, gracias a Dios, o sea, no firmamos un papel, ¿no? Qué bueno. Sí, porque si no hubiera sido peor la bronca. Sí, peor. Pero entonces esto fue desde antes de que tuvieras al bebé. Sí. Cuando nació tu hijo, ¿fue peor aún? Yo creo que cuando nació ya empezaron las infidelidades, ¿no? O sea,
desafortunadamente no quiero usar la palabra, pero lo clásico, ¿no? De que estás embarazada o recién aliviada. Digo, yo sí uso la palabra aliviada porque la verdad, sinceramente, no, es un alivio de verdad que ya cuando ya te lo sacan. Por eso yo uso esa palabra aliviada. Pero sí, o sea, estaba recién, ¿no? Y no podía tener relaciones y ese fue como que el pretexto, ¿no? Y de que, digamos, no tengo algo como comprobado, pero sí empezaba a ver que empezaba con mensajes, bueno, que iba así a textear así lejitos de mí, o un día vi también un correo, ¿no? Que le mandó a una compañera, oye, te ves bien guapa, no sé qué y no sé qué. Y en ese tiempo, pues yo intenté, ahora fue como que la primera vez que me pasó por la mente dejarlo, ¿no? Y dije, no, es que esto está muy mal, ¿no? O sea, es que no. Yo cuando tuve a mi hijo, estuvimos viviendo un rato nada más en la casa de sus papás para que ellos me cuidaran, porque en ese momento me parece que mi mamá trabajaba y demás, y para que ellos me apoyaran, vivimos un rato con ellos. Entonces sí hubo un día en que yo dije, no, yo ya me voy, ¿no? Y me dijo su mamá, no, no te vayas, ay, que poco aguante. Dice, ay, dice, ¿a poco por eso? Dice, yo le encontraba cosas peores a mi esposo, ¿no? Pues felicidades. Sí, ¿no? Pero yo, y en ese momento fue así de que, híjole, sí, tienes razón, me voy a quedar, ¿no? Y ahí seguí por otros, en total fueron 5 años y 3 más de que o sea, sí lo dejé, pero 3 más de que sí iba a cambiar y entre el azul y buenas noches, ¿no? Así es que a lo mejor sí cambia. Afloje, ¿no? Sí, 3 años. 8 años en total. Sí, en total. Y entonces 8. En algún momento, por lo que entiendo, se fueron a vivir ya ustedes dos solos con tu bebé. Sí, de hecho vivimos solos desde el principio. Nada más fuimos, fue en lo que me alivié. Ya, lo que nació, fueron como 3 meses que estuvimos en la casa de mis ex suegros. Ok, entiendo. ¿Y cómo empezó a escalar la violencia? Digo, es que eso es lo más peligroso del asunto porque, te digo, es tan sutil a veces que no te das cuenta, que lo normalizas, que piensas también que todas las relaciones, pues, son así, ¿no? O sea, yo creo que, te digo, empezó a escalar desde siempre, ¿no? Ya llegamos al punto, ¿no? De que ya eran insultos, ¿no? Insultos fuertes, ¿no? De que ya cualquier cosa eres una puta, ¿no? Era lo principal, hija de la chica, ¿no? De tratar de correrme de la casa, ¿no? Porque, bueno, si él pagaba la renta, pues él era su casa, ¿no? Decía. Y yo creo que también no no es justificación, no, definitivamente no. Es, digamos, un atenuante que él tiene un problema con el alcohol, ¿no? Y las cosas se ponían peor cuando estaba alcoholizado, ¿no? Pero digo, también en su juicio lo hacía, ¿no? No voy a decir que no, pero se ponía peor cuando regresaba ebrio, ¿no? Porque él sí salía básicamente cada 8 días con sus amigos. ¿Y ni te invitaba? No, ni me invitaba. O sea, igual yo hasta embarazada él llegó a salir. Y por eso te digo, pero ya es como que, digo, yo ya en ese momento era, pues ya lo normalizabas o también... Sí, o sea, el matrimonio así es. Sí, o también crecí con la idea de varias tías, ¿no? Que decían, pues es que es tu cruz y te tocó, ¿no? Y todavía tenía esa forma de pensar en ese momento, ¿no? Yo decía, pues sí. Es más, en algún punto de lucidez yo dije, sí lo voy a dejar, pero cuando mi hijo tenga 18 años, ¿no? Era mi idea de ese momento. Dije, no, lo voy a dejar porque, pues, ¿cómo lo voy a dejar sin papá, no? ¿Y como papá cómo era? Como papá, debo de admitir que al principio, o sea, cuando nació mi hijo y conforme fue creciendo, sí era un papá, digamos, que cubría las necesidades de mi hijo, que jugaba con él. Sí, pero como que quedaba esa pequeña parte opacada con todo lo demás, ¿no? Porque también mi hijo vio la violencia, ¿no? Le tocó verla y yo creo que, ¿qué te puedo decir de toda la relación? Yo diría 30% fueron buenos momentos, ¿no? No he de decir que todo fue malo, pero 30% a 70% y que la violencia fue en aumento, pues está muy, muy complicado. ¿Y en qué momento escaló la violencia hasta que se convirtiera en física? Física. Ya fue hasta el final. Yo creo que ese fue el punto digamos, cuando yo toqué fondo, ¿no? Punto de quiebre. Punto de quiebre, exactamente. Ya fue, les digo, fueron 8 años, ya el último año, o el último medio año, ya fue que él decía que yo andaba de puta, porque ya no vivíamos juntos, en ese estire y afloje, o sea, vivíamos ya
cada quien Esos por su últimos lado. 3 años. En los últimos decías. 3 años, pero yo decía, no, es que tú andas de puta cuando yo no te veo, cuando no estás conmigo, o sea, ya llegaba a decirme, yo voy a comprar, voy al súper, ¿no? No, no te creo, mándame una foto, ¿no? Ya empezó como que más, a querer ejercer más el control, ya me empezaba a seguir, ¿no? Salía yo de mi trabajo, es que no te creo y no sé qué. ¿Y nos quieres platicar de cómo fue, qué es lo que pasó que escaló a ese nivel? Pues fue básicamente por celos, o sea, porque él ya, él decía que yo me acostaba con todos los de mi trabajo, sí, o sea, yo tenía 20,000 amantes, ¿no? Ya empezaba a ir a mi casa a patear la puerta, cosas así, ¿no? O decía, sí, sí, un día me dijo, sí, sí, te voy a dejar en paz, pero grita que eres una puta, ¿no? Y ya en el momento que llegó a violencia física, pues fue básicamente por eso, ¿no? O sea, porque no, yo no estoy segura, yo no recuerdo que haya bebido o algo así, o no lo detecté en ese momento, pero pues solo fue por una situación así, llegó pues sí, o sea, estaba, como que me aventó al cuarto y me dio así un puñazo y me dejó ahí en la cama, y te digo, y ahí estaba mi hijo llorando y él de repente se fue, ¿no? Porque yo grité y yo creo que él quiso evitar que salieran los vecinos, lo que sea, y ya, Y ¿no? se fue. Y se fue. Y ya después de eso, pues ya así como que dije, ya ahora sí, ya corto la relación totalmente, y etcétera. Y ya llegó el momento de los juzgados y shalala esa parte, ¿no? Que también, pues yo no sabía, no debía hacerlo, ya lo sé, que fuimos a hacer un acuerdo con el juez conciliador. O sea, el juez conciliador es así como su nombre dice, es un acuerdo para evitar que llegues a un juicio. Entonces en ese momento pues yo fui sin abogado, ¿no? El juez conciliador como que le dio mucho la razón a él, o sea, la verdad es que por ejemplo, no dejó bien estipulada la pensión, nunca dijo, oiga, usted tiene que darle en diciembre y en julio dinero para el niño, no. O sea, hasta el juez conciliador dice, no, pues yo creo que es el señor ya lo sabe, ¿no? Como que no hay que estipularlo, pues el señor ya lo sabe. Es algo moral, ¿no? Y yo, pues, sí, sí, ¿no? O sea, digo, no sabía, ¿no? Si alguien me ve, por favor, no vayan a hacer ningún acuerdo, o sea, solas o solos, vayan con un abogado o abogada. Y bueno, ya por eso a lo que quiero llegar es que llegaron las partes de todas formas de las convivencias. O sea, él tenía su convivencia cada 8 días. Y ya también por eso fue otro problema, ¿no? Porque a veces decía, no, ahora no voy por él, por el niño, porque de seguro tú te vas a ir de puta. Y te voy a hacerlo para que no vayas a tus fiestas, ¿no? Y lo dejaba y no iba por él. Y en una de esas, que le tocaba igual convivencia, ya no me lo quería regresar. No, dijo, no, ahora para que se te quite ya no te lo voy a regresar. No, pues ahí me puse como loca, ¿no? Ya, no, pues mi hijo, ¿no? Ya fui a su casa y todo un show porque él salió, él ya estaba borracho, salió con una cadena de esas gruesas de bicicleta, así aventando cadenas a todos. En ese momento, si la pareja de mi mamá, porque me acompañó mi mamá y su pareja, si no tuviera un paraguas, o sea, destruyó el paraguas, o sea, porque estaba lloviendo, salieron los vecinos, llegó la policía. O sea, se hizo todo un merequetengue y un amigo de él, me ayudó a sacar el niño, me dijo, aquí está el niño, ¿no? Me dice, pero tú tienes que seguirle dejando que conviva. Y yo dije, ¿cómo voy a dejar a mi hijo que conviva con esta persona? Él es una... O sea, no lo voy a dejar. Y me decía mi abogada en ese entonces, mi amiga decía, es que si no lo haces, pues tú eres la que va a estar en desacato o algo así. Sí, Y yo dije, no. De la ley, ¿no? Ajá, y yo dije, no. Y fue cuando dije, ¿sabes qué? No. Y así, y me puse, ¿sabes qué? Él es un violador y tiene un problema con el alcohol. Yo no voy a dejar a mi hijo ya jamás que vaya a esas convivencias, y menos a que me vuelva a hacer otro show de esos, ¿no? De que no te lo devuelvo. Le dije, no. Y le dije, y así venga, le dije a ella en su momento, así venga la mismísima jueza y me diga, señora, déselo, no se lo voy a dar a mi hijo. O sea, yo lo voy a proteger. Y ya dijo, bueno, pues está bien. Y yo le solicité a la jueza que si él quería una convivencia, que fuera a través del centro de convivencia, ¿no? Del lugar donde hay visitas supervisadas, ¿no? Por trabajadoras sociales, psicólogas, etcétera, y van las niñas y niños de ambos padres de familia que no nos ponemos de acuerdo. Sí, o sea, voy a permitir que esta persona vea a su hijo. Ajá. Solamente y exclusivamente si alguien más está ahí cuidando, sí, salvaguardando su integridad total. Y en eso también se atravesó la pandemia y demás.
Y ya, él no, o sea, yo les dije eso, sí, pero en el centro de convivencias, pero él nunca la solicitó. Me preocupaba, ¿no? Al principio bastante, y sobre todo después del evento, ¿no? Por ejemplo, yo platicaba con una psicóloga infantil y yo le decía, es que yo no sé cómo está mi hijo, cómo le esté tomando, y me dijo, es que los niños son muy transparentes. O sea, duerme bien, sí, come bien, sí, hace berrinches, así, ¿no? Entonces lo está tomando bien, dice, eso quiere decir que con el cariño que tú le das ha sido suficiente, no sé, lo que mi papá, mi mamá, hasta las michis, ¿no? Con eso se complementa todo y dice, con eso él está llenando esa parte emocional. Ajá, no quiero decir también, o sea, que el papá no haga falta y demás, pero yo creo que en este caso específico con mi hijo fue mi papá, más. Oye, y si el señor, el papá de tu hijo o el progenitor, como le Ujú, queramos llamar, o como sea correcto el término, ujú. quisiera verlo otra vez. Yo creo que ya ahorita que está más grande mi hijo, ya sería como que decisión de él, pero sin embargo yo pienso que mi hijo es inteligente, ¿no? Yo creo, no mi hijo, todos los niños y niñas son inteligentes, se dan cuenta de las cosas. ¿Y cuánto tiempo después de que te separaste Ajá, ya oficialmente ajá, del progenitor ajá. que empezaste una nueva relación? Ya cuando yo dije estoy lista ya para volver a las ligas, yo creo que pasó un año. Ujú. Sí, porque fue en el 2020 y fue en plena pandemia que yo dije, bueno, ya estoy lista, me siento bien, quiero conocer a alguien. Entonces, como no había forma, pues bajé la aplicación de Tinder. Ajá, y bueno, la primera persona que conocí fue un colombiano, ¿no? Y también no tengo nada malo que decir al respecto, fue una buena experiencia. Él fue siempre muy sincero, ¿sabes qué? Voy a estar aquí en México 3 meses, ¿quieres salir conmigo 3 meses? Y yo dije, pues adelante, si eres soltero, ¿verdad? Lo primero. No, pues que sí. Bueno. Y estuvimos saliendo 3 meses, estuvo bien. Digo, no fue algo muy profundo, obviamente no le presenté a mi hijo nada. Y me gustó, ¿verdad? Y como fue buena experiencia, dije, bueno, ya después que se fue, dije, bueno, a lo mejor después puedo conocer a alguien más. Porque sí, fue bastante agradable, ¿no? Ya perdí contacto con él, pero sí sé que regresó a su país, posteriormente me parece que se casó y demás, pero bien. Yo dije, después de esa experiencia, dije, pues estuvo bien, puedo conocer a alguien más, ¿no? ¿Ok? ¿Y conociste a más personas o de ahí ya vino este tipo? No, de ahí ya vino el estafador. Ok, a ver, platícanos desde tu experiencia en Tinder, desde Ajá. que pusiste este me gusta. Pues yo le puse me gusta porque se me hizo atractivo, ¿no? Aparte, argentino, me gusta mucho la cultura argentina, ¿no? Por un rato, la verdad es que dejé de escuchar música y demás, ¿no? En lo que superaba el evento. Ahora también ya sé que no tiene nada que ver con la nacionalidad, ¿no? O sea, lo bueno o lo malo de las personas no es cuestión de nacionalidades y no tengo a la fecha ningún tipo de problema o con las personas de Argentina, porque también sé que este programa lo ven gente de allá, ¿no? Yo sé que también, como en todos lados, hay buenas personas, pero el asunto es que por eso me llamó la atención, ¿no? Porque desde siempre me ha gustado música de allá. Yo soy fan de Cerati, ¿no? Por eso dice, mereces lo que sueñas, es una frase que está en una de sus canciones. Yo así como que a la fecha, ¿no? Uno de mis sueños es conocer Argentina. Ujú, y lo haría. Sí, yo estaba encantada de conocer una argentina, Claro, pero precisamente. entonces, a ver, le diste clic a su foto. Ajá. ¿Y qué decía su perfil? Su perfil tenía una o dos fotos nada más, pero la foto principal tenía una niña cargando. Yo pues asumí que era su niña y yo dije, ay, o sea, no se veía totalmente, o sea, es la niña, pero con eso asumí que dije, pues es papá y digo, para mí automáticamente es como que, pues, y tiene a su niña cargando, pues quiere decir que es un papá que es un papá presente, pues. Y ya me pareció como bien y ya por eso hicimos este match. Pero tenía como escrito algo como busco tal cosa o algo No, así. no, o sea, no tenía gran información, nada más decía su edad. En ese momento me parece que es 2 años más grande que yo, tendría 40. Y no tenía gran cosa. O sea, digo, 2, 3 fotos. Decía soltero, eso sí. Y me parece que abierto a una relación o algo así, ¿no?
Ok. Ajá. Y cuando le diste like, ¿él Ujú. ya te había dado like o...? Sí, sí, ya me había dado like porque por eso hicimos match. Cuando Ah, alguien da like, cuando ambos dan like, ya se hace el sí, match. sí, o sea, vaya, Ajá. me refiero a que tú fuiste la segunda en dar like. Probablemente sí, porque cuando yo le di like, ya se Hubo hizo el... match. Ajá. Y Ok. yo sí ponía un poquito más de información. Tampoco tanta, pero sí, y sí no subía 3 fotos, subía 5 o 6, o sea. ¿Y qué Ajá. información ponías? Igual así soltera, lo que me gusta, así me gusta el rock, me gusta los chocolates, el box, ya. También como que cosas básicas. Sí. Ajá. Y entonces hacen match y de ahí qué pasó. De ahí, de hecho yo lo conocí, físicamente lo conozco en enero, dimos match en noviembre, pero por una u otra situación, él me hablaba, decía, hola, ¿cómo estás? Y demás, ay, o sea, pero como que no lo conocí al instante o al otro día o a los pocos días porque yo creo que no se daba, ¿no? Como que es que me decía que también él trabajaba mucho, que vendía empanadas. Lo que me dijo es que estaba recién separado, que tenía 3 hijos. Yo la pensaba porque pues, él trabajaba mucho, sobre todo por eso, Y ¿no? entonces él hacía Ajá. empanadas, ajá. Y ya me decía a ver cuándo te llevo, a ver cuándo nos vemos. Y también se me hizo muy atractivo lo de las empanadas, porque eran empanadas argentinas. Y yo dije, bueno, pues, si me gusta Argentina y las empanadas, pues de aquí soy, ¿no? Y ya, nos conocimos 2 meses después, en enero. Y él me fue a ver. De noviembre a enero, ¿qué pasó? ¿Qué tanto platicaban? ¿Intimaron, profundizaron a través de la aplicación o algo así? Más bien era como que él me insistía mucho en conocernos. Así es que me llamaste mucho la atención, hay que conocernos, por favor. Y ya, yo decía, ah, sí, o sea, pero te digo, como no fue tampoco tan relevante en ese momento, me imagino que por eso dejé pasar esos 2 meses. ¿No? Así como que, ah, sí, luego, un día de estos, ¿no? O sea, no fue así de, ay, sí, ya, mañana. O sea, sí fue, ah, sí, O sea, entonces no es como que bajaste la aplicación porque quisieras de ajá. inmediato entrar a una relación. No, 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 era como Vamos a que, ver qué onda. ajá, o sea, como que tampoco así tan, digo, tan aventada. Pues dije, bueno, él vive aquí, ¿no? También fue eso así, bueno, hay como más tiempo, ¿no? Ujú. Ya por eso nos conocimos hasta como mediados de enero. ¿Y cómo fue? ¿Dónde se quedaron de ver? ¿Cómo fue? Nos quedamos de ver por donde yo vivía en ese entonces, afuera de un Oxxo por donde yo vivía, ¿no? Y ya él llegó y me acuerdo que llegó en su carro, era un carrito muy, muy, muy viejito. Y se me hizo así como curioso, ¿no? Digo, yo no soy de las personas como que se fijen en el dinero, ¿no? Nunca, jamás. Se me hizo así como curiosito porque se veía raro porque el carrito era chiquito y él es alto. Y ya cuando lo vi bajar y todo, sí fue cuando dije, ah, caray, ¿no? Lo primero que pensé, dije, tiene cuerpo o tiene imagen de futbolista, ¿no? Y ya cuando me acerqué, ya le dije, oye, tú pareces futbolista. Y ya me dijo, sí, es que yo soy futbolista. Es algo que no sabía, ¿no? Y ya después ya me platicó que él, llegó a México por eso, ¿no? Por seguir el sueño del fútbol. Ajá, de hecho, algo que no me convencía, pero dije, bueno, es que él tiene únicamente hasta la primaria. Porque ya a los 12 años me cuenta que se vino aquí a México a probar suerte en el fútbol. Ah, o sea, súper Sí, chiquito. ajá. No, en verdad a los 15, perdón, creo que sí, como a los 15, pero igual chiquito. Y quién sabe si sea verdad eso, ¿no? Sí, ya a la También. fecha no sé. Sí, sí sé que sí jugó, o sea, o intentó jugar en las ligas profesionales, eso sí es un hecho, porque sí vi fotos y demás que me enseñó, pero digo, a mí no me convencía que tenía solo la primaria, ¿no? Porque a mí, ¿no? A Montserrat, me gustan los hombres que tienen un nivel académico, pues como el mío, ¿no? O superior mejor, ¿no? Me gusta mucho debatir, y, alguien con quien pueda platicar de muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, con él, como que esa parte no me latía tanto, pero dije, bueno, o sea, volviendo a mis pensamientos que tenía con mi mamá, yo dije, bueno, pero pues, se ve que es buena gente, que es trabajador, pues ya eso como que le compensa, ¿no? Esa parte que no me late tanto, ¿no? Y ya fue, y desde el primer día fue así como que, pues la verdad es que sí, sí me gusta, ¿no? O sea, sí me gusta, y él también así, es que tú me gustas, y que no sé qué, y pues ya como que ahí sí fue como que, ay, vamos a iniciar una relación, obvio, no así como
muy, en ese momento no algo, ¿cómo te diré? No fue inmediato. Ajá, no formal, me refiero. Okay. Pero sí como que los dos estábamos en el entendido de que, pues ya sí vamos a empezar a salir porque nos gustamos, ¿no? Porque ese día platicamos mucho y yo sentí mucha empatía cuando me dice, yo tengo a mis hijos, bueno, me dijo que tenía un hijo, en ese momento tenía el más grande 20 y sus niñas en ese momento tenían como 14 y 9. Y yo por mis niñas doy todo, porque el joven ya vivía aparte, me decía, pero que las niñas esto y todo, y eso como que a mí me enganchó muchísimo, sobre todo las niñas, porque yo dije, ay, pues, qué padre tan dedicado, tan presente, ¿no? Yo creo que ahí fue en el momento que dije, híjole, sí. Sí, porque tú venías, evidentemente venías de una relación de un tipo que tu hijo no le importaba. De violencia, y entonces dije, es que, digo, hasta la fecha lo asevero, ¿no? Que los hombres también sufren violencia, ¿no? Yo no voy a decir pero que bueno, no. En este caso te tocó sufrirla a ti. Pero me refiero con él, con el argentino, yo dije, es que él es un hombre que sí vivió violencia, ¿no? Yo, una mujer que vivió violencia, y digo, y de ahí empezó, porque él como que se mostraba muy cariñoso con ellas. Bueno, o sea, primero lo primero que me platicaba, ¿no? O era así como muy considerado, ¿no? Por ejemplo, detalles, ¿no? Así de que decía, no, pues yo no lo vais a tomar a mal, dice, pero yo voy al baño, no le subo la tapa, yo hago con la tapa abajo porque tengo niñas. Y ya sabes, yo así de, ay, qué hombre tan considerado, tan tierno, ¿no? Sí es cierto. ¿No? Y aparte, pues ya después ya me envolvió, no, que Argentina, vas a ver, vamos a ir, te voy a llevar, ya, la. Obviamente le dijiste, me encanta todo lo argentino. Sí, no, y aparte, algo bien chistoso, es que cuando hablaba conmigo así, súper marcado el acento el argentinazo, ¿no? Marcadísimo. Pero si tú lo escuchas hablar ya en otro contexto, ya no tiene el acento porque lleva 20 años viviendo en México. Tiene el acento muy sutil. Ajá, muy sutil, pero conmigo lo marcaba. Uh-huh. Y yo así de, pues, qué padre, ¿no? Aparte te digo, ahí voy con la idea del amor romántico todavía que estaba insertada en mí, que a la fecha la sigo tratando o he seguido tratando de construirme, ¿no? Porque en ese momento fue de que, es que yo creo que ya llegó el bueno, ya después de sufrir tanta violencia con él, pues ya llegó con el que me voy a quedar y la vida, Dios, el destino, el universo me puso hasta un argentino, ¿no? Yo ya así como que ya hasta aquí quedé, ¿no? Y ya. Ok, y entonces, sí, pues y guapo, porque cabe mencionar, audiencia del Libro Abierto, que vi fotos y el tipo es guapo. El tipo tiene, pues, algo más. Sí está galán, la verdad el tipo está galán. Entonces, empieza la relación. ¿Y en qué momento incluso hasta conociste a sus hijas? Pues al poquito tiempo, o sea, ya después de eso las conocí, yo creo que a los días o al mes ya las conocí. ¿En serio? Ajá. Yo a mi hijo se los presenté, ya pasó como 3, 4 meses, sí, a mi hijo sí, más tiempo, pero a sus hijas, luego, porque la historia era de que siempre estaba con ellas. Ajá, de que porque la mamá era mala, siempre estaba con ellas. Eso, y es lo que quiero especificarte, que probablemente es una de las únicas red flags o banderas rojas que le vi en ese momento, que decía que la mamá estaba loca, que lo trataba mal, que a veces no le dejaba ver a las niñas, y él siendo tan bueno no sabía por qué no. Incluso me mostraba audios, ¿no? Donde ella se peleaba, le decía cosas fuertes, ¿no? Claro que ya después te enteras que es porque el señor no daba un peso a las niñas, etcétera, ¿no? Pero si te enseñan audios, ¿no? De que dices, oye, sí es cierto, te dice cosas feas y así, o sea, pues igual, ¿no? Me la creí también, y también porque lo llegué a ver llorar, ¿no? Así, fin de semana que no veía a las niñas así llorando, es que no pude ver a mis hijas y no sabes cómo me duele, ¿no? Y yo así de, ay, no, o sea, pobrecito, ¿no? Ojalá que las veas, y ya de ahí fue más, ¿no? Y también confié totalmente en él, digo, por las niñas, ¿no? O sea, porque en mi mundo, mi mundo yo creo de conejos saltarines rosas, cuando un padre es presente, cuando un padre se preocupa por sus hijos o hijas, para mí es ya como que lo veo como buena persona, ¿no? Yo no creo que sea tu mundo, yo creo que cualquiera hubiéramos pensado exactamente lo mismo. La compré totalmente, dije sí,
sí, qué bueno. Y ya de ahí, ¿no? Yo creo que si no hubiera sido por las niñas, la historia hubiera sido diferente. Pero por ellas, porque sinceramente también me llegué a encariñar, obviamente, con niñas. ¿Y ellas cómo eran contigo? La chiquita de ese tiempo de 9 años era linda, era pues una niña cariñosa. Posteriormente ya cuando lo presenté con mi hijo, hasta jugaban, porque mi hijo tenía también como 10 años, jugaban todo. La grande era ambas educadas, ¿no? Lindas, la verdad, pero la grande pues ya más de 14, como que de repente no me miraba con tan buenos ojos, pero yo pensé que era porque, ay, pues es que es su papá, ¿no? Y está muy apegado a ella, ¿no? Ese tipo de cosas. Nunca vi que fuera así como de manera sospechosa. Bueno, tal vez una vez, digo, ya cuando vas anclando, ya cuando lo analizas a profundidad, o sea, hubo una ocasión de que yo me cambié de casa y ellos estaban conmigo, ¿no? De hecho, mi hijo estaba con mi papá, o sea, su papá, mi papá, porque mi hijo se iba los fines de semana con mi papá. Ajá, o sea, él me lo pedía, decía, yo quiero estar con mi abuelito, y él se iba. Ajá, cada 8 días se iba con él. Entonces y mi papá decía, sí, déjalo, es que tú estás siempre pegada con él, no sé qué, ya. Y yo me quedaba luego casi todos los fines de semana sola. Y hubo una ocasión que me mudé y entonces ellos me ayudaron, o sea, el argentino y las niñas me ayudaron a mover las cosas, que llegó la mudanza y etcétera, ¿no? Entonces, estaba lloviendo, pero él se salió a hablar por teléfono. Y se tardó como media hora, ¿no? Yo así de que, pues, ¿qué pasó? Oye, pues ayúdame acá, ¿no? Y la niña me dijo, la de 14, me dijo, para que veas, así es mi papá, para que lo vayas conociendo. Y ya fue cuando, pues en ese momento, obviamente yo pensé que a lo mejor ella estaba celosa o algo así, ¿no? Pues es que su papá, ¿no? Tiene una relación muy cercana, ¿no? No hilaste, y No, más bien era no una hilé. advertencia. No, porque yo dije con el tiempo, ¿no? De hecho, yo en Navidad les regalé cositas a las niñas, o sea, yo les compraba también cosas a ellas. O sea, bueno, cuando salíamos, ¿no? Porque salíamos ya Como familia. como familia feliz, ¿no? Salíamos, que íbamos al McDonald's o a donde quiera, ¿no? Y no, yo no siempre pagaba, ¿no? Para que vean, oye, no, también él pagaba a veces, o yo, o ambos, lo que sea, ¿no? Ahí no había ningún problema. Los problemas comenzaron cuando yo siempre he sido también como, tengo esa mentalidad de emprendedora, ¿no? O sea, yo vendo lo que sea, ¿no? Bueno, de vendedora, ¿no? Yo vendo, hasta en la oficina he vendido dulces, como que siempre estoy hilando cosas, ¿no? Así, qué vendo ahora, no? Y entonces, pues también hizo match, ¿no? Ahí, porque yo dije, no, pues a mí me gusta vender las empanadas y pues vamos a venderlas juntos, ¿no? Porque lo que él me decía es que él había tenido un local con la mamá de las niñas y que había quebrado por la pandemia, ¿no? La pandemia como anillo al dedo, le quedó en la historia. Que había quebrado por la pandemia y que actualmente estaba buscando que crecer o que un local, no, él decía que un camión de comida. No, pues un camión de comida y que estaría bien y íbamos a estar bien. Y también lo que me manejó en ese momento, primero me manejó que vivía con una roomie. Yo tengo a mi roomie. Y te digo, pero igual, como en mi mundo, sí conozco personas que realmente viven con roomies, o sea, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, y no tienen una relación, o sea, Creo que me la todos creí. conocemos a No gente es, así. no es tu mundo. Si tú estás saliendo con alguien, Ujú. confías en ese alguien, Exacto. y ese alguien te dice, ah, mira, pues yo tengo a mi roomie, tú dices, exacto. ok. Ay, ¿cómo vas a sospechar si estás saliendo como una familia feliz donde conoces a las hijas y todo? O sea, Sí, yo no creo que sea en tu mundo. Yo creo que cualquiera habríamos caído en ese juego. Sí, ahí me dijo, estoy con mi roomie. Yo dije, ah, bueno. Y ya después cuando pasaron como 3 meses, ya me dijo, no, pues que sigo viviendo con mi roomie, pero ella está embarazada, es lo que me dijo. Y le dije, o sea, bueno, ¿y qué? ¿No? No, pues es que ella a lo mejor dice que es mío. Le dije, ¿cómo? O sea, ¿tú andas con ella? No, 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 yo no ando con ella, me dijo. Dice, es que a lo mejor una vez sí, pero fue una noche de copas, bla, 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 pero fue antes de conocerte, bla, bla, bla. Y ni siquiera creo que esté embarazada. Y yo le dije, confírmame la noticia. Porque si fuera, o sea, tú me estás diciendo que ya no, que tuviste una vez una relación con ella. Le dije, y que no tienen ahorita nada que ver. No, no, ya no, que de hecho ya me voy a ir, ya quiero irme de ese lugar, que no sé qué. Y ya le dije, confírmame, porque todavía le dije, ¿sabes qué? Yo no. Yo sí, con tus niñas sí, todo lo que sea, pero un bebé nuevo no. Yo no le entro a esta relación. Ya sería demasiado para mí, ¿no? No.
Y ya después ya me dijo, no, ¿qué crees? Que no estaba embarazada. Y todavía me dice, no estaba embarazada, estaba gorda. Así. Y yo así de, bueno, pero ya no, no, pero le dije, pero ¿sabes qué? Con lo que me acabas de decir, yo ya no estoy cómoda. Si quieres tener una relación bien conmigo, salte de ahí. Con toda razón. Sí. Dije, salte de ahí. Y ya me dijo, sí, sí, ya. Y ya después ya me dijo, sí, ya vivo con mi amigo, ¿no? Y con ese amigo, un día a las 11 de la noche lo fui a dejar a la casa del amigo y el amigo, sí, sí, aquí vive. Ah, ok. Y ya de ahí así como que, bueno, pues, porque ya después ya la idea ya era vivir juntos, él y yo. Dijo, no, pues sí, pues vamos muy bien, hay que vivir juntos. Él lo propuso. Y yo le dije que sí, dije sí, sí. Dice, pero mira, por las niñas, para que no sea tanto el choque, mira, que primero que vivan que viva yo con mi amigo un tiempo y ya después ya me voy contigo. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Y ya, y así seguimos la relación. Te digo, él juega fútbol, fútbol llanero. Ajá, pero igual le siguen pagando por partido, ¿no? Y íbamos a sus partidos también, o sea, no es solo en esta parte, bueno, no, quiero decirles que es en Toluca y Metepec, donde él se mueve y alrededores, ¿no? Y luego íbamos a sus partidos también porque luego vendía las empanadas y ahí vamos, ¿no? Todos. Si él dice que vamos a comprar un camión de comida y él es mi pareja, lo más lógico del mundo es apoyarlo. ¿Sabes qué? Ya le dije, en ese tiempo el Bancomer tenía una promoción que se llamaba efectivo inmediato. No sé si todavía la tenga, me parece que ya no. Pero pues sacabas, como su nombre lo dice, o sea, de mi crédito, de la tarjeta, o sea, yo sacaba el dinero. Y entonces ya de ahí empezó a sacarlo. O sea, no me sacó 150,000 pesos en un día, me lo sacó a lo largo de todo el año. Porque fue así es que voy a dar el enganche para el camión. Y me manda las fotos, mira, este es el señor, los camiones, ¿cuál te gusta? Así. Ah, bueno, pues tal. Ah, sí, ya, y empezó. Otra fue de que, oye, ¿qué crees? Que mi papá en Argentina le dio COVID, está muy enfermo, no sé qué hacer. Préstame. Ya ves que sí lo vamos pagando, tú has visto que sí lo vamos pagando. Y al principio, pues sí, o sea, aunque sea 500 pesos, pero me daba, ¿no? Al mes. O sea, sí. Para pagar, pero era como el estafador de Tinder, o sea, de que era como inversión, pues, ¿no? O sea, era como que, sí, te doy 500 para sacarte 5,000, ¿no? Pero en ese momento fue así de que, sí, pues, no hay bronca, tú, vamos estructurando la deuda, porque empezó a crecer, ¿no? La deuda, a crecer, a crecer. Y hasta que llegó un punto que dije, no, esto ya me estaba preocupando, pero dije, bueno, es que pues voy a confiar en él porque pues sí estamos generando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya fue de medio año para lo último, perdón, que ya empezaba a tener actitudes como, porque esto sí, muy convenientemente los domingos no lo veía porque él se iba a jugar a otro estado, ¿no? Oye, es que los domingos, no sé, me voy a Michoacán casi siempre y no puedo verte. Se iba a otro estado. A otros estados a jugar. A Michoacán porque le pagaban por porque jugar. le pagan por jugar. Y a la fecha me parece que le siguen pagando, aunque ya es como fútbol de cierta categoría, ¿no? De 40 para arriba, no sé el nombre, la verdad. Y yo decía, pues sí, sin bronca, ¿no? Pero ya, digamos, el primer medio año estuvo perfecto, estuvo muy bonito todo, pero ya después, el último medio año, o sea, porque duré con él un año, exactamente, ya empezaba como que a ausentarse un poco más, luego me decía, es que me salió otro partido, ya empezaba como con cositas, ¿no? Dije, no, pues es que, dije, bueno, pero pues ya, ¿cuándo te vienes a vivir conmigo, no? O sea, porque yo también, en ese momento, pues en el lugar que rentaba, ya decía, pues ya vente. Les decía que tuve una mudanza y ya se supone que íbamos a vivir en la casa donde llegué porque también era más grande para eso. Y ya me dijo, ya mero, o me decía, ¿sabes qué? Ya, ahora sí la próxima semana. Y así me tuvo como 5 meses. Ahora sí, no, pero es que ahora sí, no, ¿qué crees? Es que no pude porque me salió tal partido, pero ahora sí la próxima semana. Ahora sí, y así, ¿no? Y así se la llevó. Y en ese inter seguía sacándote dinero. Sí, seguía sacándome dinero. ¿Pero qué tipo de cosas te decía? O sea, yo sé que ya dijiste algunas cosas, pero ¿qué más te decía? Otra era así de que, es que, ¿qué crees? Que mi hija va a entrar a su taller de fútbol también y no me alcanza y estoy bien triste. Y yo como ya me había encariñado con las niñas, dije, oye, sí, ¿sabes qué? Pues sí, yo te apoyo con eso, ¿no? Y esa fue otra, ¿no?
Así, oye, pues ¿qué dirás? Pero nada más por hoy, nada más préstame, déjame sacar 4,000 pesos, nada, pero nada más esta vez porque me faltaron unos ingredientes, es que unos clientes me quedaron mal, ya sabes que sí le estructuramos, sí te sigo pagando y ahí se fue, ¿no? Se fue acumulando, se fue acumulando. Y te pagaba poquito. Sí. Como bien dices, ¿no? O sea, te hacía creer con estos pagos mínimos exacto. que él estaba encima de la situación. Sí, y era pues ser parte de ir enganchando, ¿no? Te digo, ya era un plan que él tenía, ¿no? O sea, te digo, 500 por 5,000. Y yo decía, como nunca dejó en ese inter de darme 500 pesos, yo decía, pues es que sí es cierto, ¿no? Es que va todo así, ¿no? Está apretado, pero está pagando. Bien y no sé está qué. Pagando, está cumpliendo. Ajá. Y fue como por noviembre que le dije, oye, ¿sabes qué? Esta deuda ya está muy grande y tú no te vienes a vivir conmigo, ¿qué pasa? Oye, o sea, yo ya estoy cansada, yo ya no voy a poder sostenerla porque tú pones 500 pesos y yo pongo 3,000, o sea, ya no puedo, ya, ¿no? Y me enojé con él en noviembre. Y dije, ya no confío en ti, o qué está pasando, bla, bla, bla. Y me dijo, no, no pienses eso, yo estoy contigo. Oye, y pues todo, ¿no? Del fútbol, que si me voy es porque estoy ocupado, pero yo sigo aquí, que le dije, pero es que por ejemplo el camión de comida ya nunca lo vi. No, pues es que no me convencieron, pero es que de verdad que el señor me dijo que va a traer otro de importación y ahora sí va a salir el negocio, bla, 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 ¿no? Sí, o sea, no era su culpa, era culpa de Juan Pitas. Ajá. De él. Y después yo le dije, no, ¿sabes qué? No confío en ti, y ya le di un pagaré, ¿me vas a firmar un pagaré? Le dije, ¿por qué no confío en ti? Para que veas, te lo voy a firmar. Te lo voy a firmar, porque para que veas que yo te digo toda la verdad siempre. Y ya fue cuando hasta yo me sentí mal, dije, ay, sí es cierto, sí me firmó un pagaré, ¿no? O sea, yo todavía, así como que me hizo sentir culpable, ¿no? Yo todavía pensando mal de él, ¿no? Pero de todas formas ahí ya algo, que es el sexto sentido, ya me decía, híjole, hay algo, ¿no? Porque también quiero aclarar que nunca hubo una bandera roja como con las del papá de mi hijo. Ajá, sale, este señor nunca me agredió, nunca me celó, ni me descalificó, nunca fue grosero, nada, ni una grosería sale de su boca, o sea, nada, me trató muy bien en todo momento, no me trató mal. No puedo decir, nunca me alzó la voz, jamás, o sea, no hubo absolutamente nada, no hubo una red flag, digo, a lo mejor ya ahorita, ya con el tiempo, ya viendo, oye, pues es que dijera que su ex está loca, ¿no? Por ejemplo. Pero en cuanto a actitud, para conmigo no había, mal. Y también por eso yo creí también en buena persona, ¿no? Porque me trataba bien, o sea, te comentaba, me llevaba a mi trabajo, porque también en mi trabajo todo el mundo ya lo conocía, mi familia lo conocía, me dejaba en la puerta de mi trabajo, me daba la bendición, mi amor, que Diosito te cuide, ¿no? Y besito en la frente, en la boca y demás, lo que sea, ¿no? Y ya, yo decía, no, pues qué hombre, ¿no? Que hasta con Diosito me encarga, ¿no? ¿no? Entonces ya pasa, les digo, volviendo ya, me firma el pagaré y ya. Pero te digo, había algo que también en esta situación, siempre, de verdad que sí hay un sexto sentido, sí hay una incomodidad, o sea, y yo creo que también es otro consejo, o sea, si estás en una situación de violencia, o antes, conociendo a alguien, si algo no te cuadra, hasta ahí déjala, ¿no? Hazte caso, que yo no me hice caso, pero ahí ya vi, o sea, ya era como que no. Y yo planeaba ya dejarlo, porque yo dije, es que no se está yendo a vivir conmigo, no está haciendo lo que promete y demás, ¿no? O sea, yo ya no estaba cómoda con él. Pero también por otro lado ya estaba enganchada con la deuda. Yo dije, no, pero si lo dejo, ¿qué tal si me deja embaucada? Todavía pensaba, ¿no? Pero en diciembre sucede que desafortunadamente fallece mi papá y ya en diciembre pues a mí me colapsó, ¿no? O sea, fue el 1 de diciembre, totalmente colapsada yo estaba. O sea, ya llevabas casi un año con él. Sí, casi un año. Sí. Llevaba 11 meses con él. Y yo ya, o sea, como que ya cuando fallece mi papá, pues ya no me dio como, ya no, dejé a un lado el análisis de la relación, o sea, ya. Yo estaba, me hundí, ¿no? Una profunda tristeza. Y yo creo que más que la estafa, más que el robo del dinero, yo creo que lo que nunca le voy a perdonar a ese hijo de puta es que estuviera en el funeral de mi papá agarrándome la manita, ¿no? Ahí apoyándome como la gran pareja, ahí ante toda la familia de mi padre, ¿no? Era pandemia. Razón, porque es el momento más vulnerable, más triste de mi vida. Y aparte
seguía siendo pandemia, o sea, nos dejaba nada más a 30 personas pasar. Y una de esas 30, o sea, fue este güey, ¿no? Y ahí como el gran novio, ¿no? Ahí estando ahí enfrente de todos, ¿no? Y te digo, yo creo que es el coraje más grande que le puedo tener a esta persona. Porque sí, o sea, fue el momento más vulnerable y triste de la vida, ¿no? Ya después de eso, llegó enero, digo, yo seguía muy triste, pero yo dije, bueno, mi hijo pues todavía un niño y que sí quería festejar que la Navidad, que el Año Nuevo. Y yo le dije, oye, pues vente en Navidad. No, es que mis hijas, y fue, no, o sea, ¿cómo que no te vas a venir en Navidad? O sea, tráete a las niñas. No, es que, ¿qué crees que no quieren? Ay, me dijo un dato importante. Es que acaba de nacer un sobrinito y están muy, encariñados con él. ¿No? El sobrinito. Era su hijo. Era su hijo, el spoiler. Ay, Dios santo. Ujú. Y yo así de, ok, ¿no? Ya. Igual, llegó Año Nuevo. Oye, pues, ¿qué onda? Y lo mismo, no, ¿qué crees? Que me dijo, o sea, ya ahora me da risa, porque me dijo que iba a pasar el Año Nuevo con la congregación de su iglesia. Wow. Que la iglesia lo arropaba y que eran como su familia y que tenía que estar con ellos y jamás, o sea, era una mentira, ese güey no ha tocado yo creo que una iglesia en su vida, ¿no? O sea, un gran católico. Sí, un gran católico. Pero yo ya estaba enojada, yo dije, no, esto no está siendo una pareja, no está haciendo lo que yo quiero, la relación, no, o sea, no. Y entonces, ya empecé sí, o sea, ya me puse ahí de detective, ¿no? Porque también ya fue cuando, como que el explote cuando me dice en enero, no te voy a poder ver en una semana porque me voy a ir a no sé dónde. Me contrataron de una escuela para darle clases a unos niños. Y de güey, o sea, es pandemia, no dan cursos a niños, ¿no? Y dije, esto ya es una vil mentira, ¿no? Ya, o sea, ya está aquí, ya empecé de detective en el Face. Pues es que en ese momento ya sí. Chafeo con la mentira, ajá. Porque antes sus mentiras eran buenas, esa ya estuvo chafa. Sí, exacto, esa ya fue así de que no mamar, ¿no? O sea, estamos en pandemia. Sí. ¿No? Y ya fue cuando ya me puse ahí, te digo, de detective. Ahora sí, ¿no? Ya me puse a ver. ¿Cómo fue tu trabajo detectivesco? Pues entré a su Face, o sea, porque para esto tiene como 3 o 4 Face, ¿no? Ya me enteré hasta ahorita. Pero en el que yo tenía acceso en ese momento, pues ya empecé a ver todo el historial y demás. Y había uno de la tal Rumi, donde decía empanadas argentinas, shalala, ¿no? Y los números y todo. Y yo dije, caray, pues él nunca me dijo que con la Rumi también vendió empanadas, ¿no? Entonces ya venía unos números y ya fue cuando le dije a una prima en ese momento, oye, ¿sabes qué? Échame la mano, háblale y haz como que es un pedido. Y ya habló y ya todo, y después ya mi prima me dio la mala noticia, ¿no? Fue a finales, el último domingo de enero, y me dice mi prima, ¿qué crees, prima? Hasta me dijo, por favor, siéntate, te voy a decir que sí, que llamé al número, y me dijo, sí vendemos empanadas, y que mi prima le pidió el nombre. No, ¿cómo te llamas? Me llamo fulana, soy su esposa de este cuate y los dos hacemos empanadas. Pero la esposa no es la mamá de las niñas, ¿eh? O sea, yo, la mamá de las niñas la deslindo, o sea, la esposa, te digo, es la tal Rumi, ¿no? Y ya me dijo, ¿sabes qué? No es lo peor. Le digo, ¿qué es lo peor? Lo peor es que escuché un bebé de fondo. Uy, no, pues ya, hilando todo, yo dije, no manches, o sea, aparte de todo tiene un hijo, ¿no? Del que obviamente nunca me mencionó, ¿no? Y ya, no, pues tenía la dirección, que debo de decir que es una zona, yo creo que de los focos rojos de la ciudad, una zona, la verdad, muy, muy fea. Okay. Pero le dije a una prima, ¿sabes qué? Bueno, a mi misma prima, ¿sabes qué? Acompáñame, y ya llegamos al lugar, y son como departamentos muy pequeños, pero como en 3, no sé. Y ya según la dirección, este güey tendría que vivir hasta el último, ¿no? Eran como las 8 de la noche, ¿no? Yo nada más estaba viendo ahí la ropa, porque tenían ropa afuera tendida. Y yo dije, así como tratando de identificar, ¿no? Algo, dije, ¿sí será o no será, no? Y aparte lo peor, como no llevaba lentes, pues no, como que no distinguía bien. Y en ese momento ya, yo creo que también las cosas se ponen por algo, ¿no? Se pusieron, ¿no? Sale la mujer. Y le dije, disculpe, ¿aquí venden empanadas? Y ya me dijo, sí. Y dije, bueno, ¿está fulano? Y me dijo, sí está, ¿de parte de quién? Y le dije, de Montserrat, su novia. No, pues bajó este güey bajó o sea, en 2 segundos estaba abajo,
No, pues ahí sí ya tipo Rosa de Guadalupe les metió unas 3 cachetadas así. ¿Cómo pudiste, hijo de la chingada? Dije, ¿cómo pudiste? No me dijiste que eras casado. Y ya, él no decía nada, nada, no, nada más se quedaba pues, así como, ni siquiera apenado, así, nada más estaba así como si le hubiera dicho, el gato está sentado, ¿no? No sé, no decía nada. Y ya bajó la señora y ya, le dije, o sea, ¿es tu esposo? Y me dijo, sí, es mi esposo. Y tenemos un bebé de 8 meses. Y yo dije, 8 meses, ¿no? Ya empecé, pues en 2 segundos hice cuentas. Dije, no, este güey andaba conmigo y está embarazada, ¿no? Y ya le dije, pues es que él es mi novio desde hace un año. Pero ella no se sorprendió tanto. Digo, si hubiera sido otra, o lo he platicado a varias amigas, o sea, dice, no, o te vas en ese momento, algunas, las más tranquilas dicen, me voy, y en la otra me le voy encima, lo que sea. Sí, hay una reacción intensa de por total. medio. Y ella me dijo, ay, ¿a poco? ¿No? Así, ¿cómo? Y él dijo, ¿es verdad, fulano? Que... Y el otro no decía nada. Y ella así como que, ay, ¿no? Y, o sea, le saqué a ella, le enseñé audios, le enseñé fotos, conversaciones, mira, 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 o sea, sí. Porque este güey no decía nada, nada de nada, ¿no? Y ella así como que, híjole, no, qué mala onda, qué mal, oye, fulano, qué malo, qué mal, ¿no? Pero así dije, su reacción, ¿no? Sí, así como mal niño, mal sí, niño malo. Y se prendió hasta que le dije, por cierto, tengo papiloma, ahí te cuidas. Le dije a ella. No, porque si yo no veía que reaccionara. Ahí sí dijo, o sea, se prendió, dijo, fulano, ya nos expusiste, ¿cómo es posible? Ahí sí se le puso. Ahí sí se le puso. Y sí, sí tengo papiloma, debo de decirlo, digo, también hay mucha desinformación al respecto, ¿no? Pero, porque también es así como, papiloma, ¿no? Pero, digo, cortesía del progenitor de mi hijo. Pero finalmente es una enfermedad que a la fecha llevo muy controlada. Yo no contagio, o sea, es como si yo fuera un paciente cero. O sea, yo no contagio, ¿no? O sea, yo sabía que no contagiaba, pero lo dije para que hubiera una reacción, ¿no? Así, oye, amiga, reacciona, ¿no? Seguimos en medio de la discusión. Lo único que dijo él, sí, sí, te voy a pagar, te voy a pagar. No me miraba a los ojos, eso sí, no, ni me volteaba a ver, pero sí decía así, ay, sí, te voy a pagar. Así, fastidiado, ¿no? Porque, pobre, ¿no? Y ya, y esta señora, digo, estaba como hablando por teléfono con alguien, no sé. Y ya después, digo, sí pasaron unas 2 horas y ya después me dijo mi prima, ¿sabes qué? Mi prima estaba al margen totalmente, sí no se metió para nada y ni dijo nada, pues estaba al margen. Y ya al final me dijo, ¿sabes qué, prima? Ya vámonos, es que no vas a ganar nada. Y dije, pues sí, es cierto, ¿no? Ya me fui y a partir de ese momento, pues ya empezó la otra parte de, híjole, o sea, como que ya fue todo ¿cómo decir? Ya está abajo, ¿no? La caída, o sea, ándale, fue la caída. Y, no, los días más difíciles de mi vida. O sea, ya después de eso, digo, después del shock, ¿no? Inicial que tienes cuando pasa una situación así extrema, o sea, ya pues empecé a recordar toda la historia, dije, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento pasó esto? ¿Por qué? O sea, ya dije, lo que más me preocupaba, o sea, no fue la parte sentimental, o sea, fue el dinero, y dije, no, pues este güey ya me embaucó, o sea, totalmente, ¿no? Con 150,000 pesos, digo, de la tarjeta, que son, digo, es que los ven muchas personas de varios lados, ¿no? $7,500, ¿no? Pero también de la tarjeta de crédito. De la tarjeta de crédito, ajá, digo, era la deuda y te digo que aparte fueron 10,000 o 20,000 pesos que yo tenía de ahorrados. Sí. O sea, en total te sacó 170,000 Más o pesos. menos. Así. Más o menos 170,000 pesos. Y no, pues a mí me dio, pues, todo, en toda la torre. O sea, te digo, como que no fue de, ay, ¿por qué me engañó? O sea, como que la parte de sentimental como que se cortó de tajo. O sea, simplemente yo dije, yo me enamoré de una persona que no existe. Punto. O así. No existe. Oye, pero qué control, ¿eh? O sea, ¿eso no te estaba afectando? ¿Lo anímico? No, todo. O sea, todo. Me rompí totalmente. O sea, te digo, es algo que por primera vez platico en público, ¿no? Y es algo muy difícil de decir, pero como te comentaba, sí hubo unos días o sí llegué a pensar en ya no estar en este mundo, ¿no? Dije, no, ya no puedo con esto, mi vida se acabó, o sea, llegó el banco por acá, hable, no, ya sabes, ¿no? Cobrando. Pero se acababa de morir tu papá. Se acababa de fallecer mi papá, o sea, yo tenía todo y dije, yo ya no puedo con esto.
Digo, gracias a Dios, pues yo creo que me ancló a este mundo mi hijo, ¿no? Es lo que dijo, no, pues tú estás aquí por tu hijo, ¿no? O sea, porque mi hijo solo me tiene básicamente a mí. Y fue cuando dije, no, o sea, no puedo dejarme arrastrar por esto, o sea, tengo que hacer algo, o sea, porque yo soy así también, esas personas de que sí, problema, pero órale, ya piensa en la solución, va, hay que hacer algo, ¿no? Y empecé así como que a idear. De las primeras cosas que hice fue empezar a comentarle a mis familiares más cercanas, amigas, amistades, y pues me empezaron a pensar todo el mundo. No, pues porque le prestaste, qué pendeja. Sí, me llegaron a decir, qué pendeja eres, ¿cómo le diste dinero? Eso no se hace, yo en tu lugar, no. A los hombres no se les da el dinero. Ya saben, digo, esos refranes, a los hombres o mujeres, ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿no? Y yo así como que, pero era mi pareja, o sea, bueno, y a la fecha lo sigo pensando, o sea, si tú tienes una pareja, a mí me gustaría el día de mañana, si yo tengo una pareja, oye, si tú me apoyas, yo te apoyo en la parte económica, o sea, ¿sabes qué? Podemos construir, podemos hacer algo, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué eso de no le des dinero, o sea, güey, se supone que es alguien con quien quieres hacer un patrimonio, ¿no? Digo, esa es mi manera de pensar a la fecha. Perdón, no, es que... Monse, tú eres una persona normal. Sí. Tú estabas pensando en, estoy ayudando y estoy construyendo con mi pareja. Y total, él te estaba viendo la cara. Y él me estaba estafando. Pero es que ¿cómo construyes una relación? O sea, porque estoy segura que mucha gente que te está viendo te va a decir lo mismo. ¿Por qué lo permitiste? Sí. ¿Por qué le seguías dando dinero? Pero pues ya planteaste todo un contexto por demás profundo en el que no era una relación superficial, o sea, era una relación profunda donde, o sea, se estaba supuestamente construyendo un futuro. Sí, juntos. O sea, él quería tener un hijo conmigo, él me lo dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener un hijo, ¿no? O sea, hasta ese punto estábamos ya, ¿no? ¿Cómo no pensar que era tu pareja y cómo no confiar en él? Pero aquí lo que me parece más relevante aún es que si su pareja no fuera parte de este comportamiento estafador, él no tendría éxito, porque ¿cómo puedes mentir de tal forma que no te enteres que tiene pareja? No, totalmente, o sea, ahí me queda más que claro que esa modus vivendi es de ambos. O sea, después de que yo lo dejo y después de toda esta situación, ella todavía se embarazó una segunda vez de él, ¿no? Yo creo que ya ahí es como parte del negocio de ambos, ¿no? Y la falta de sorpresa de ella, ¿no? Sí, y aparte, exacto, yo ya no la veo, sinceramente yo no la veo como víctima. No creo que él no se ve que tenga una amenaza, ¿no? O algo así. O sea, yo siento que ella ya de víctima, o si fue víctima, ya es víctima también. ¿Tú notaste que era parte total. de toda la estafa la participación de esta mujer? Sí, por eso yo digo, yo no la veo como víctima. Y si lo fue, y si algún día la manipuló, la amenazó, lo que tú quieras, ahorita ya es víctima. Ahorita ya es parte de ambos, ¿no? Yo ya no le doy un peso a más a otro, ¿no? Ya. O sea, porque exactamente, o sea, no puedes hacer algo así como para que no se dé cuenta la pareja con la que tú vives, ¿no? Y aparte, digo, si no hay sorpresa, o sea, güey. Sí, o sea, no hay forma que tú, Monse, no te hubieras dado cuenta de que tenía pareja. Y de la misma forma, no hay manera en la que su pareja no se hubiera dado cuenta de que la engañaba. No, viviendo con él, ¿no? Exacto. Obviamente, ¿no? Obviamente, conmigo no vivía, ¿no? Y yo todavía le compraba de que se iba a sus partidos, lo que tú quieras. Y las niñas, o sea, las niñas también conviven con esta señora. Es lo que te iba a decir. Claro, las hijas son la clave más grande de todo esto. ¿Las hijas son entonces de otra persona? Sí, de su primera esposa. O sea, entonces las hijas conviven con su nueva esposa, pero también con las amantes a las que estafan. Pues sí, son el gancho. Porque aparte eran encantadoras, son encantadoras, no puedo decir otra cosa. Sí, pues te digo, esto ya, como te decía, esto ya está muy organizado, ¿no? Criminalmente muy organizado. La verdad es que hasta eso se les reconoce, ¿no? Que saben su chamba. Es que sí. Definitivamente, y al final, los seres humanos somos muy creativos para muchas cosas, para el arte, ¿no? Negocios, etcétera, y también para la maldad, ¿no? Porque yo ya lo veo así, ¿no? Ya lo veo él como una serpiente. Yo siento que es como una serpiente, ¿no? Que va ahí metiéndose, ¿no? O sea, no es un narcisista cualquiera, ¿no? Como el papá de mi hijo, ¿no? Este es un psicópata, este güey es un psicópata, y porque el psicópata no solo es el que mata, no el que vemos los asesinos seriales, o sea, un psicópata no siempre va a matar,
¿no? Y los psicópatas, desde el día uno a mí me escaneó, ¿no? Te escanean, así para saber tus gustos, para crear esa empatía que no existe, ¿no? Así de, por ejemplo, crear tú, conexiones, ajá, ¿no? tú tienes tenis negros, oye, no inventes, a mí también me encantan tus tenis negros, y tú, yo creo que uno como ser humano normal no va a ir investigando a todas las personas que conoces, ¿no? Así de, ¿sí le gustarán los tenis negros? Híjole, yo creo que lo voy a investigar, ¿no? O sea, si yo no te conozco y tú me dices que eres maestra de kinder, yo te la creo. O sea, no te voy a investigar para decir, ¿sí será maestra de kinder o no? O sea, bueno, porque es el deber ser. De hecho, en todas estas críticas, porque digo, ya a la par empecé como a decir más la historia, hubo de todo, diría que mitad y mitad de personas que me apoyaron, que me decían, oye, sí, que incluso me llegaron a decir, ¿qué crees que yo también le presté a mi ex? O sea, y varias personas me dijeron, oye, es que yo también y nunca me pagó y cosas así. Digo, menores cantidades, en casos menos feos, pero sí me llegaron a decir, y otra mitad, pues que me pendeja totalmente, ¿no? No creo, o sea, no es mi culpa, es que no es mi culpa, ¿no? Empecé con eso. Tenemos que parar de culpar a las víctimas y empezar a fijarnos en los primarios, porque totalmente. Este tipo de personas te manipulan y te hacen creer profundamente que te aman, que quieren estar contigo. Si te pasa en relaciones normales de gente que no es casada, no tiene hijos, no se dedica a estafar, ¿no? Te pasa. Sí. Y ahora alguien que se dedica a eso. ¿No? Y que lo va perfeccionando, ¿no? ¿Cómo no te va a estafar si ese es su trabajo? Exacto. O sea, y lo hace ya todo premeditado, o sea, sistemático. Sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo te tiene que tratar para llegar al resultado al que llegó. Evidentemente no es tu culpa. Es un psicópata, finalmente, ¿no? Yo creo que hubo un familiar muy cercano que es quien me dolió más, ¿no? De todas las críticas que recibí por todos lados, yo creo que él es de las personas que me dolió más, ¿no? Porque pues yo lo quiero mucho, ¿no? Y me dijo él, es que es tu culpa, dice, no es posible que te hayas dejado que un güey te sacara el dinero, dice, ¿a poco te puso una pistola? Le dije, no, y dice, ¿y cómo es posible que una mujer con tu nivel de estudios se haya dejado? Y me dolió mucho, pero también fue como otro punto de inflexión que dije, te voy a demostrar a ti y a todos que yo no tuve la culpa y que este güey es un psicópata. Y ya, de ahí como que arranqué, de ahí me agarré, dije, no. Casualmente, después de que pasa este evento, de que me doy cuenta. ¿Qué ganas de hacerte sentir culpable? Es como patearte cuando estás ya en el piso. Total. Y qué ganas de culparte de algo que no tienes la culpa, o sea. Y que no está en tu control. Y que no está en tu control. O sea, tú tienes la culpa de. Tienes la culpa de ser buena onda. Estoy muy cansada de eso. ¿Por qué tienes la culpa de ser buena onda? O como cuando te dicen, como cuando te dicen, es que te falta malicia. O sea, no, güey, a mí no me falta malicia. No. ¿Te falta bondad? A ti te falta bondad. Exactamente. ¿Yo por qué quiero tener malicia? Sí. Es algo que sigo hasta la fecha sin entender. Siempre a la Vic, que si te vio, es que quién sabe cómo ibas vestida. Como te decía, es que si te asaltaron ahorita, es que tú tuviste la culpa porque te fuiste por esa calle, ¿no? Porque venías en el celular. Exacto, porque venías en el celular. Lo que sea es tu culpa. ¿No? Sí, nunca es culpa de yo creo que es culpa de lo que tú puedes controlar, ¿no? A lo mejor sí, o sea, yo a lo mejor bebí y salí y choqué. Sí, es mi culpa porque yo bebí, ¿no? Y es algo que yo controlo y que yo es parte de algo que yo hice. Pero, güey, ¿por qué voy a tener la culpa de algo que yo no hice, no? O sea, de que aparte yo lo di con buena voluntad, ¿no? O sea, yo hice las cosas, finalmente de corazón, ¿no? O sea, yo no planeaba o no sabía de esto. Obviamente, ¿no? Porque ya cuando es la hora de la hora, todo el mundo lo que lo conoció dice, sí, yo lo veía, como que sí tenía cara sospechosa. Ay, sí, ahora resulta, ¿no? Que todo el mundo, ¿no? Ay, sí, ¿por qué no viniste a decirme exacto. Entonces? Otro me dijo, yo sí me hubiera dado cuenta, ¿no? ¿Por qué no me avisaste que se veía mal? Sí, o sea, cosa que obviamente nadie me dijo en su momento. Y probablemente si me lo hubieran dicho, yo hubiera dicho, no, es buena persona, ¿no? Pero finalmente, yo creo que no solo me engaña a mí, engaña a muchas personas, ¿no? Te digo que los psicópatas van así, yo lo veo así como una serpiente, ¿no? Van metiéndose poco a poco. Te digo, no es como un narcisista que al mes sacan el cobre, al mes o menos sacan el cobre. Y las banderas están así, mira. Pero los psicópatas son más premeditados, como más fríos, calculadores.
cero empatía, ¿no? Todavía los narcisistas, digo, porque hay una diferencia, ¿no? Entre ellos, son sutiles las diferencias, pero las hay. Digo, igual no lo digo yo, yo me recargo mucho en Iñaki Piñuel, que es un psicólogo español, especialista en narcisismo y en psicopatía. Y, por ejemplo, él nos dice que a lo largo de nuestra vida, de toda nuestra vida, nos vamos a encontrar con 60 personas que tienen algún rasgo psicopático, ¿no? No solamente parejas, puede ser la mamá, el papá, el vecino, el jefe, la jefa, quien sea, ¿no? O sea, y en esta, como en estas vueltas que puedes encontrar a una persona así, como que ellos estudian a la persona que ven más buena, de hecho. Dice, él hace la analogía como la bruja de Blancanieves y Blancanieves, o sea, ven a la persona más, que pueden, no manipular, pero sí con bondad, pues, ¿no? Más buena. Más buena. Que tiene más capacidad de bondad. Sí, total. Y el problema es que vivimos en una sociedad que confunde la bondad con estupidez. Es lo clásico, ¿no? Así de que, ay, es que te agarraron de pendejo, ¿no? Es que fuiste muy buena onda, por eso te agarraron de pendejo. Oye, Monse, nos dijiste que no quieres decir el nombre de este tipo. No. ¿Por qué? Porque implicaría algunos problemas, tal vez, no sé si legales o no. Te digo, en principio de cuentas no soy abogada en derecho, ¿no? Por si uso algún término que no es mi especialidad. Pero, bueno, después de que pasa todo el suceso y me entero, yo les traté de cobrar más o menos 3 veces. 2 veces fui a su casa. Una vez fui al trabajo de ella porque él me dijo, es que ella trabaja en tal lado. Era como, sí, en un lado, intendente de un lugar o algo así, de un hospital. Y él me dijo, ve a cobrarle a ella porque ella te va a pagar. Y ahí voy, ¿no? Y ahí voy, ¿no? A cobrarle a su lugar de trabajo. Pues obviamente no me pagó. Y ahí sí, digo, no soy tampoco tan ingenua como para hacer un escándalo en su trabajo, ¿no? Me van a sacar. ¿Cómo le cobraste? No, yo fui a el lugar donde ella estaba, donde me dijeron que estaba, y le dije, oye, ¿sabes qué? Y de hecho yo la grabé en el celular. ¿Qué pasó cuando me vas a pagar el dinero que tú y tu esposo me robaron? Dime, por favor. O sea, ni siquiera usé todas las groserías floridas que me sé porque yo la estaba grabando. Y ella me grabó a mí en ese momento. Y ella me dijo, no, salte, que no sé qué, y llamó a los de seguridad de su trabajo para que me acompañaran a la salida, ¿no? Ya después de eso ya decidí, ya llegamos a, sí, o sea, pasaron como 3 meses, ya decidí dejarlo. Esa parte de los cobros, por salud mental decidí dejarlo por la paz, porque dije, es que es verdad, no me van a pagar, ¿no? Y así, haga lo que hagan, no me van a pagar. Porque ella, antes de eso, bueno, cuando se dio el show, ella me dijo, te vamos a pagar entre los dos. Hasta me dijo, ya lo pensé, te vamos a pagar 5,000 pesos al mes. Obvio, nunca pasó. No, nada más era como para tranquilizarme y ya después, órale, ¿no? Ya despacharme. Y ya posteriormente ellos me denunciaron penalmente, ¿no? Me dijeron, hay un delito que yo no sabía que existía, ¿no? También aguas para las personas que les ha pasado algo como lo que me pasó. Se llama requerimiento ilícito de pago, que yo no sabía, les repito, no sabía que existía. Ellos sí lo sabían. Entonces, quiere decir que yo les fui a cobrar y ella, obviamente inventaron que yo les dije tales groserías, que amenacé, o sea, cosas que ni al caso, porque les digo, yo inclusive no sé, por ahí he de tener todavía el video. Obviamente no pasó absolutamente nada de lo que ella dijo, pero pues fue para decirme, ¿sabes qué? ¿Y por qué hicieron eso? ¿Para que ya no los molestaras con los pagos? Sí, total. Sí. Y si fueron capaces de denunciarme por algo que evidentemente no hice, imagínate, si digo sus nombres, yo creo que no sé qué hacen o no sé si exista otro delito específico de que ahí dijo mi nombre ante las cámaras y me van ahí que te quieran a querer por inculpar. Algo. Exacto, ¿no? Pero digo, es un argentino que vende empanadas, ¿no? Y vive en Metepec, ¿no? Y están buenas, sí están buenas, pero ya saben a lo que se dedica. Y bueno, te digo, ya en la parte de pagos dije, ya no va a pasar nada, yo lo dejo hasta ahí. Digo, ya fue por salud mental, ya después dije, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, aunque quisiera, no puedo pagar la deuda, de verdad. Y a la fecha ya me mandó a buró, o sea, no puedo. Dije, bueno, yo creo que tuve ahí un episodio, como maníaco. Es que dicen mis maestros, le digo, yo estudio psicología, que todas las personas en algunas circunstancias específicas de la vida tenemos un episodio maníaco, y me pasó, o sea, porque fue así de, ¿qué hago para no hundirme, no? ¿Qué hago para no
no caerme en la depresión y estar ahí, o sea, porque yo estaba tirada. Entonces, y yo afortunadamente soy muy creativa, te digo, para salir de los problemas, y lo que se me ocurrió en ese momento, primero dije, sí o sí es el momento de empezar a estudiar psicología, ¿no? Porque siempre me llamó la atención, yo desde que estudié comunicación, desde los 18, me llamaba la atención, pero finalmente me decidí por comunicación. Y dije, es el momento, es ahora o nunca, voy a estudiar psicología, no solo porque me gusta, sino para demostrarle a todas las personas, ¿no? que son quiénes son los psicópatas, ¿no? Y ya con bases, o sea, lo voy a demostrar con bases. Ahorita te lo estoy demostrando con lo que me pasó, ¿no? Pero lo voy a demostrar de una manera más objetiva, ¿no? Y entonces, digo, empecé a estudiar psicología, y después de eso se me ocurrió, voy a hacer un libro, ¿no? Voy a hacer un libro escribiendo todo lo que me acaba de pasar. Y fue a manera de catarsis, ¿no? Y también fue así como que, muchas gracias, digo, agradezco con todo mi corazón a todas las personas que me apoyaron para el proyecto del libro, ¿no? Porque fue lo que se me ocurrió para sacar toda la historia que les estoy contando ahorita en el video, todo, o sea, fue la catarsis, fueron días que, digo, no dormía, ¿no? Por estar escribiendo, o sea, fue así, hacerlo, no sé, más o menos me quedó como ni me acuerdo, ¿no? 60 cuartillas. Es que hubo una situación, ¿no? Digo, fue la idea y dije, se los voy a presentar y les voy a decir a todos. Y sí lo hice, pero quedó a manera de PDF nada más, porque luego ya me di cuenta, ¿no? Ya me topé con la realidad, que para publicar un libro, pues hay editoriales independientes que te cobran 40,000 pesos, 50,000, y dije, no, pues imposible. Y una editorial grande o reconocida, no sé, Porrúa no se va a acercar a mí porque yo no soy influencer, porque nadie me conoce, ¿no? No van a hacer mi libro de cuentos de X youtuber, ¿no? Que ha pasado, que pasa. Y dije, no, pero lo hice como en PDF y todavía lo tengo ahí, y de verdad que con mucho cariño, ¿no? Muchas personas, amigos, amigas me apoyaron para ese proyecto. Igual también es un proyecto que sí me gustaría continuar. A lo mejor no en este momento, pero sí me gustaría continuarlo a futuro, porque como que en este momento estoy más enfocada en lo de la carrera, ¿no? Y esta situación, pero sí me gustaría, incluso he pensado en reescribirlo, ¿no? O sea, todo lo que hice, pues qué bueno, está, digamos, a flor de piel, ¿no? En ese momento. Y sí me gustaría, porque a lo mejor ya con el conocimiento que he adquirido de la carrera ya puedo como que pues estructurarlo, teoría, ¿no? Ajá. Sí, digamos que ya puedo englobar todo lo que pasó y como dices, con teoría, como que sustentarlo. Lo que me impulsó a decirlo fue ver el documental del estafador de Tinder, precisamente. O sea, lo que me sucede pasa, y luego como a las 2 semanas me parece que estrenaron el documental, y yo lo vi y dije, es que sí es cierto, es que a mí me pasó, y si ellas se atreven a ponerse a decir su historia a nivel mundial, o sea, porque también fueron funadas mundialmente, o sea, yo también puedo hacerlo, ¿no? Y como que me jaló a atreverme Te motivó. Me motivaron, exactamente. Y ya fue cuando dije, sí, o sea, yo creo que parte de venir aquí, o sea, primero que nada es decirles que lo sigue haciendo. Este güey lo sigue haciendo, tiene como 4 meses, ya no soy usuaria tan constante de Tinder, pero hace 4 meses me metí a la aplicación y lo vi ahí, ¿no? Pero ya perfeccionó su perfil, ya le puso unas fotos más atractivas, ya hasta se puso que es licenciado, ¿no? Y ya, ¿no? Y está igual, así de que busco relación o lo que se dé, no sé qué, pues. Yo dije, no es posible, o sea, es el colmo, este güey lo sigue haciendo, ¿no? Y digo, gran parte es decir, ¿saben qué es? O sea, aguas con este güey, ¿no? Porque lo sigue haciendo, y con estos güeyes, ¿no? Que lo hacen, ¿no? Y también poner un granito de arena, decir, ¿sabes qué? Basta, ¿no? O sea, basta de culparnos a las víctimas, ¿no? O sea, basta, porque como mencionábamos, o sea, de por sí te pasó, de por sí estás en el suelo y todavía te patean, ¿no? Y personas muy queridas, también muy allegadas, no solo desconocidos y desconocidas, ¿no? Finalmente yo sé que no voy a cambiar la opinión que tienen muchas personas, ¿no? Pero yo creo que sí puede llegar un cierto nivel o un gradito, ¿no? De cambiarte la perspectiva y decir, oye, es que sí pasa, es que hay un trasfondo en todo, es que hay toda una historia, pero sí pasa, y a cualquiera le puede pasar, ¿no? A cualquiera, en cualquier estatus socioeconómico, cualquier nivel educativo, a todos nos puede pasar, y a todas también, ¿no?
Inclusive a la fecha yo sé que tampoco estoy exenta todavía de que me vuelva a suceder algo feo, ¿no? Que esperemos que no, pero todavía no estoy exenta, ¿no? De nada. Yo creo que tal vez uno de mis errores que acepto fue de que en su momento yo creo que ya después de vivir una relación muy violenta, yo ya tenía las banderas rojas, o las tengo, pero como Biblia, ¿no? Y yo me sentía a lo mejor muy soberbia de decir, no, a mí no me vuelve a pasar nada porque yo ya tengo todo dominado, todo bien, yo lo detecto, ya. Y me pasó, ¿no? Y me pasó a pesar de que me dedico a eso, lo estudio, lo vivo, o sea, me pasó, ¿no? Finalmente ya ahora lo que tengo bien identificado, pues sí son las banderas rojas. Lo demás solo digo, ojalá que no tenga la suerte de toparme con otra persona así, ¿no? Porque quiero comentar, ¿no? Eso de que sí me han llegado personas o de Tinder, donde sea, ¿no? De que conozco y ya la primera es uno de mis consejos. A la primera sí. Si algo no te late cuando conoces a una persona, ya, ¿sabes qué? Fuga, porque lo que te decía, ¿no? De que conozco a un fulano y estamos platicando, vamos 3, 4 meses platicando, es buena onda y no sé qué, y que me dice, ¿no? Sí me gustas, aunque no importa que tengas las chichis caídas y toda esa lonja, pero sí, o sea, yo sí, güey. Adiós. Sí, bye. En la vida, bye. En la vida andaría con una persona así, ¿no? Claro. Pero en otra situación o en otro modo, diría, la pasas, ¿no? Dices, ay, pues ya me encariñé con este güey, la pasas, ¿no? O sea, y ahí empieza, ¿no? Empieza. Yo creo que, digo, hay como pequeñas señales, ¿no? Que tenemos que empezar a visibilizar, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Este relato debe poner el foco en que el nivel de manipulación es tan grande que incluso le puede pasar a alguien como tú. Exactamente, y que no soy tonta, ¿no? Yo me considero una persona tonta, ingenua y demás, ¿no? Simplemente yo creo que soy buena. Nadie está exento, ni siquiera yo. O sea, ya no me voy a poner también en ese grado de soberbia, decir yo ya me las sé todas, porque no me las sé todas, tan es así que estoy aquí enfrente de ti contándote esta historia. No me la sé, no te la sabes tú, no te la sabes el vecino, la vecina, nadie. O sea, nadie tenemos dominado esta parte de estas mentes criminales. O sea, porque son tan astutos, ¿no? Y tienen todo tan estructurado que se van metiendo. Te digo, para mí es así, igual como una serpiente, una tarántula, así, o sea, van poquito a poco, ¿no? Digo, no es tan fácil de identificar con las red flags, que digo que es también de suma importancia, ¿eh? O sea, no digo que no hayan servido, etcétera. O sea, no. O sea, las banderas rojas son las banderas rojas, ¿no? Es un tema que también hay que tener bien claro, ¿no? Pero bueno, entonces, este tipo usa como gancho a sus hijas. Sí, totalmente, me queda claro. ¿Conociste a sus amigos, supongo que a sus compañeros de fútbol? Sí, claro. ¿Conociste a su familia? No, a su familia no, porque quedamos en que ella me lo iba a presentar, aunque sea por a distancia, me lo iba a presentar cuando ya se fuera a vivir conmigo. Y no los conocí. ¿Tiene familia en México? No. ¿Toda su familia está en Argentina? Ajá, exacto. O sea, hermanos, papás, demás, todos están en Argentina. O sea, él llegó a México solo. Sí, total. Ajá. Yo le escribí a todos porque, digo, por sus face, ¿no? O sea, no los había agregado, pero ya los tenía identificados, quiénes eran. Entonces, yo le escribía a todos, o sea, a todos los que pude. Oye, ¿sabes qué? Este fulano acá me estafó. A todos les escribí, le escribí a la mamá, al papá, hermanos, primos, a todos los que vi con su apellido yo les escribí, ¿no? Y, no, pues no me hicieron caso más que una persona, un familiar de él me hizo caso. Ajá. ¿Qué les escribías? Les escribía en un parrafito, ¿sabes qué? Esta persona, o tu familiar, fulano, me estafó y me robó dinero, oye, así nada más como para informarles, no para decirme, oye, págame, ¿no? Sí, pero para que supieran la clase de persona que es su familiar, o sea, la mamá le escribí. ¿Y nadie te contestó más que una persona? Una persona me contestó. ¿Quién? No su nombre, sino ¿qué parentesco? Su hermano. Tiene? Su hermano. Su hermano me contestó y me dijo, a ver, a mí sí me interesa, cuéntame. No, pues yo le escribí todo, ¿sabes qué? Así pasó, y así. Y ya lo que me dijo es que su papá nunca se enfermó de COVID, ¿no? Ya ves que una de las razones para las que me quitara dinero es que él nunca ha mandado dinero para allá. Y también me dijo que él tiene una hija que nunca reconoció con una primera novia, o sea que sería su hija la más grande.
Eso quiere decir que a la fecha tiene 6 hijos e hijas con 3 mujeres diferentes. Eso es de lo que me enteré por el hermano, por uno de sus hermanos, ¿no? O sea, él en realidad no tiene relación con su familia en Argentina. No. De hecho, también como no tiene sus papeles en regla, tiene muchos años que no va. Y ellos nunca han venido. Y ellos tampoco han venido. Y entonces, lo único también que me dijo su hermano es que pues él era el único que había salido así, que allá todos son trabajadores, que pues que nadie se dedica a delinquir, que sí tenían, lo único que saben de él es eso, que vive aquí pero no le va muy bien, que sí le debería de ir bien, ¿no? O sea, haciendo cuentas, o sea, sí gana bastante bien en las empanadas, pero... Haciendo cuentas, ¿como cuánto gana al mes? Como 60,000 pesos, de puras empanadas, y sí es un dato real. Y vive en un lugar feo. Sí, o sea, aquí mi teoría ya es que, bueno, ha de tener algún vicio, no sé, tal vez ha de ser como adicto al juego o adicto a las apuestas, porque los psicópatas, te digo, y lo que he estudiado es que como no tienen empatía, no tienen sentimientos, en pocas palabras, usan este tipo de actividades extremas como las apuestas o estar con prostitutas, lo que sea, porque eso les genera cierta emoción, exacto. Ajá, y yo, bueno, esa es mi teoría, que todo su dinero se le ha de gastar en algo así. O sea, tal vez es ludópata o... Puede ser. O sea, no te diré que en sustancias y así, porque finalmente hace deporte y me queda claro que no tiene más, ni no fuma, no toma, etc. Pero sí se va el dinero a Pero algo... sí, en algo se le tiene que ir, porque también supuestamente su pareja, bueno, también ella puede decir muchas cosas, pero no sabía o no saben que tampoco se lo gasta. Bueno, pero yo ya le creo como un cuarto, ¿no? De lo que haya dicho. Ajá, lo que sí, y también haciendo cuentas, es que yo siento pero lo más seguro es que yo le pagué su parto, ¿verdad? De su bebé. Eso sí, con lo que me quitó, ¿no? Yo tuve a mi hijo en un hospital público, ¿no? ¿Verdad? Que ya. Y entonces te metiste a estudiar psicología como parte de tu proceso de recuperación, de sanación. ¿Y en qué vas ahorita? ¿Qué ha pasado desde ese entonces? Pues sigo estudiando. Yo creo que todos como sociedad podemos contribuir a ese cambio, ¿no? De empezar a reeducarnos, de empezar a hacer esa deconstrucción, reestructuración, inclusive yo, o sea, me ha costado muchísimo trabajo, ¿no? A la fecha, con todo lo que he visto estudiado, o sea, te digo, yo soy generación 80s, ¿no? Y todavía tengo el mito del amor romántico, o sea, me ha costado un chingo de trabajo que me dicen, ay, es que actualmente, por ejemplo, estoy sin pareja, ¿no? Pero digo, finalmente yo no tendría ningún problema de conocer a una nueva persona. Esa, de hecho, era mi siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes respecto al amor? ¿Tienes esperanza, fe de encontrar a alguien? ¿Cómo ves el futuro en el amor? Yo creo que ya no lo pienso de manera primordial como antes. Esa es una. Yo creo que he logrado muchas cosas. He logrado, a lo mejor son sencillas, digo, pero para gente, insisto, de mi generación, o sea, he logrado ir sola al cine, voy a comer sola, me regalo flores, ¿no? Como dice la canción, ¿no? O sea, realmente en esa parte estoy ya muy a gusto, muy conforme, ¿no? Voy a lugares ya, al súper, antes, hace muchos años, ¿no? Me mataba, ¿no? Cuando recién me separé del padre de mi hijo, ¿no? O sea, porque vas hasta el súper y ves a todas las familias, ¿no? A todos en bola ahí comprando, ¿no? Y ahorita pues ya son cosas que ya no me afectan, ¿no? Yo creo que no es que tenga esperanza, más bien digo, ya dejo fluir, que pase lo que tenga que pasar. Mira, si tengo la oportunidad de conocer a una persona, lo haría. No odio a los hombres, no, al contrario, y soy feminista, ¿no? Digo, es otro tema muy, muy extenso, ¿no? Pero bueno, soy feminista moderada, digamos. No los odio, no estoy contra ellos, no pienso que todos los hombres sean malos, pero no tengo ningún resentimiento. Yo creo que esperaría en la parte del amor, pues lo que tenga que pasar es lo único. Y estoy segura que mucha gente te va a criticar precisamente porque eres feminista. Y entonces, como una feminista, le pasa algo así, pero hay que entender que este cuate, este tipo, este estafador, no se portó nunca como un macho en realidad. No, te repito, o sea, él me trató bien.
Y también vengo aquí, o sea, a decir lo que es mi verdad, ¿no? Y también ser sincera y totalmente clara. Él nunca me golpeó, él no me celó, ni me desacreditó, nunca me alzó la voz, ¿no? Nunca criticó mi físico, mi manera de vestir, nada, absolutamente nada. Ya después también me sucedió algo curioso, yo siento que le caigo mal. Eso sí, me dio mucha risa, ¿no? Porque de las últimas veces que le cobré, que le llegué a cobrar después del suceso, alguna vez me dijo, ¿qué me vas a cobrar? Le digo, no, si quieres quédate el dinero, es más, te doy más, ¿no? Porque yo soy muy sarcástica. Y él me dijo, ¡ash! ¿Cómo me choca tu sarcasmo? ¿No? O sea, y ya sin su acento argentino, por cierto, te digo que ya lo perdió, después de todos estos años lo perdió, o sea, pero ya al final cuando yo le cobraba ya no tenía acento argentino. Ya no. Bueno. Y te digo, pero con eso me di cuenta, dije, ay, hasta le caigo mal, ¿no? O sea, no me quiso, le caía mal mi sarcasmo, o sea, ni siquiera me quiso, o sea, tampoco, ¿no? Solo estaba ahí como pues a ver qué beneficio sacaba. Y probablemente, digo, eso sí, él quería tener un hijo, ¿no? Él ya me lo propuso varias veces, pero pues nada más porque le encanta tener hijos por todas partes, ¿no? O sea, no es por otra cosa. Yo solo diría que espero que esta entrevista les llegue a los oídos, que tenga que llegarles a los oídos correctos, ¿no? Créanme que parece fácil, pero no es fácil, ¿no? Venir a hablar, ¿no? A pesar de que ya he estado en otros foros, he tenido la oportunidad. O sea, de este tema es la primera vez que lo pienso hacer masivo, o al menos a esta manera, gracias a su canal, el alcance que tiene. Y yo deseo que le llegue, como les digo, a los oídos que tenga que llegarles. Y que ojalá no tengan que pasar algo como todo lo que yo he pasado para que te caiga el 20, ¿no? A mí me encantaría, ¿no? Que estas nuevas generaciones que vienen, yo siento que ya vienen más despiertas, ¿no? Que le dicen la generación de cristal, o sea, no son de cristal, ¿no? Son esta generación la generación consciente, que se está concientizando de varias cosas que hemos normalizado nosotros, ¿no? Sobre todo en cuestión del machismo, ¿no? Y ojalá que le llegue a una persona que esté en ese punto de inflexión, que diga, o continúo o me voy con esta persona, ¿no? Ese es mi consejo. Si te sientes mal, si hay algo que no te guste, y muchas veces ni siquiera tiene que ser violento, ¿no? A lo mejor yo estoy saliendo con un chico que no me da flores y a mí sí me gustan, ¿no? A lo mejor empiezan cosas que no, yo creo que hay que tener muy, muy claro cuáles son también está ese término de moda, cuáles son tus no negociables, pero es muy, muy cierto, ¿no? ¿Cuáles son? O sea, ¿lo aceptas o no? Si no te gusta, salte, ¿no? Y si es violento, algo que de verdad tenemos que tener en cuenta es que no cambian, las personas no cambian, ¿sale? O sea, que digas, ay, híjole, si me dieran un peso por cada vez que alguien me dice, primero se me salta la vena, ¿no? Digo, ay, no, es que no cambian, de verdad. No, ni nosotros cambiamos, los más normales no cambiamos. O sea, puedes modificar ciertas actitudes, sí, ¿no? Puedes trabajarlas en terapia, sí, puedes, algunas situaciones muy específicas, puedes dejar de fumar, claro que puedes dejar de fumar, no, yo dejé de fumar. Pero cambiar tu esencia, cambiar lo que eres, no puedes. Y en el caso de los violadores, no van a cambiar, y les repito, lo dice Iñaki Piñuel, de hecho, él, como psicólogo experto en estos temas de violencia, de narcisismo, él les dice a sus colegas que no les den terapia a los violadores. Sí, los hacen mejores. Sí, o sea, muchas veces sí van, pero solo para acreditarse, para decirle a la pareja, oye, sí estoy yendo a terapia, o sea, pero no les funciona. Y yo creo que es eso, ¿no? Yo sé que no es a la primera, o sea, se oye bien bonito decir vete a la primera, pero yo creo que para llegar a este punto, o sea, se necesita un trabajo muy grande, o sea. El punto es reconocer la primera, ¿no? El punto, exacto, reconócela, te digo, pero pocas personas se van a la primera, o sea, la verdad no es algo, pero también entendido, como les dije hace rato, o sea, todo es un proceso, ¿no? Esperemos más bien que cuando te caiga, ahora sí conocemos el insight, es el término en psicología de la escuela de la Gestalt, pero en términos coloquiales, que te caiga el 20, cuando te caiga el 20, esperemos que no sea demasiado tarde, ¿no? Porque también es muy triste, ¿no? O sea, la vida va escalando,
O sea, yo no te puedo decir que tu violador o violadora no te pueda quitar la vida en algún momento, ¿no? Porque es una posibilidad cuando vives con el tigre. O sea, yo no puedo, no puedes ni siquiera tú asegurarlo. O sea, ojalá que todas las personas lleguen a un punto de inflexión cuando no sea demasiado tarde, ¿no? Porque hay mujeres que no lo lograron, ¿no? Y es algo que debemos de concientizar, y eso es lo que esperaría, lo que a mí me gustaría, ¿no? Que a lo mejor, sobre todo las personas de mi edad, ¿no? O sea, de 40 y más, que de verdad que es bien complicado, ¿no? O sea, híjole, ya tenemos el machismo en las venas, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Lo tenemos súper arraigado, y hacerle cambiar de opinión o cosas sencillas, o sea, de güey, o sea, un meme, de verdad, a mí me eleva la bilirrubina cuando le ponen, es que la tóxica o es que el tóxico. O sea, güey, es que estás normalizando la violencia. Eso no es un chiste, ¿no? No es un meme, no es normal, ¿no? Ay, que me cele, ay, es que es celosito, ay, que es celosita, ¿no? Te digo, también mujeres, hay violadoras, o sea, aquí no se trata de invisibilizarla, no se trata de decir, ay, como soy feminista los odio a todos, o sea, no, el feminismo no es eso, también está muy tergiversado el término, ajá, precisamente, ¿no? Porque el feminismo, lo que buscamos es la igualdad, ¿no? En derechos, en oportunidades laborales de todo tipo, ¿no? Pero te digo, cámbiale la mentalidad a los 40 y más, está muy... Yo creo que lo que podemos hacer es jalar a los más pequeños, ¿no? Trabajarlo para que en las que siguen vaya mejorando. Exactamente, ¿no? Para que las que siguen no tengan que llegar hasta acá, hasta donde yo llegué, o que corten la violencia desde acá. O sea, no llegues a juzgados, no llegues a que te vulneren físicamente, sexualmente, económicamente, no llegues hasta acá. Tú puedes cortarla desde aquí y decirle a las más pequeñas, porque me ha costado mucho trabajo con mis congéneres y la gente o amigas de mi edad. Me ha costado muchísimo. O sea, no, o sea, solo yo creo que inclusive a las personas donde laboro, las que estamos metidas en este tema, inclusive a nosotras, inclusive a mí, o sea, yo creo que no me deconstruye al 100%, ¿no? O sea, porque yo soy hija del patriarcado, lo que podemos hacer es buscar el amor compañero, ¿no? Y sí, claro que me gustaría, claro que me abriría a conocer a una persona el día de mañana, pero ya no es el fin de mi vida, ¿no? Ya no es como antes, ya no es como que, ay, estoy sola, ¿y qué hago? O en Navidad, ¿no? Y que te preguntan, o sea, ya no es como antes. Ya en esa parte sí logré como que desprenderme y decir, estar en paz yo sola, ¿no? Y estar a gusto conmigo, ¿no? Y si llega, qué bueno, bienvenido, y si no llega, porque también nos casamos con esa idea, digo, por eso también me pasaron muchas cosas, porque dice, no, es que ahora sí, después de esto te va a llegar alguien mejor, de verdad, o sea, neta, no me digan, va a llegar alguien mejor, o sea, no es una promesa, o sea, no me lo digan, o sea, no, me lo dicen muy frecuentemente y con buena intención, pero no estamos en esa parte. Y bueno, también otra cosa que quisiera agregar rápidamente es que yo no pude denunciarlo, ¿no? Porque también esa pregunta me hacen mucho, es que denúncialo, pero no pude porque no me robó, o sea, no me robó así, yo se lo di, vaya, ¿no? O sea, no me amenazó, yo se lo di, y también porque no teníamos como una sociedad estructurada, una empresa estructurada para decir es que sí fue un fraude, ¿no? Con todas las de la ley. Entonces, pienso al respecto que hay un vacío legal. Y, repito, yo no soy abogada, no, pero sí hay un vacío. Pero hay un vacío, ajá, porque de hecho las leyes, hay nuevas leyes, ¿no? Como la que no tiene mucho, la de la ley Olimpia, ¿no? También se hizo a raíz de un caso, ¿no? De Olimpia Melo, de que fueron sus fotos viralizadas y etcétera, y ahí había un vacío legal. Entonces ella dijo, oye, pues es que no puedo denunciarlo tampoco porque no existe. Afortunadamente, ¿no? Ella es una podríamos activista. Impulsar la ley Montserrat. Mira, aunque no lleve mi nombre, no importa, pero si, por ejemplo, si hay alguna abogada que quiera sumarse a lo mejor a un proyecto, sería buenísimo, ¿no? En España, en su momento, no he investigado en la actualidad más al respecto, hay una ley
que estaban proponiendo que se llame estafa sentimental, precisamente para que quepa lo que nos hicieron a nosotros, a nosotras, y cosa que no existe. Ajá, ya con eso, o sea, dices, oye, entonces sí se podría, ¿no? Y ojalá, ¿no? Que alguien, que esté viendo a alguien que le haya pasado también, o sea, que diga, también es eso, ¿no? Que digas, es que no soy el único, no, ni la única. Nos pasa ni la última, desafortunadamente. Pero es a lo que voy, ¿no? O sea, que a raíz de situaciones que pasan, como a mí, no, muchas veces no puedes acercarte tanto a la ley porque no existe. O sea, yo no siento que las leyes de este país sean malas, digo, tampoco soy analista, ¿no? de esto, pero no siento que sea un mal sistema siquiera, ¿no? Es que se ve sobrepasado también totalmente, ¿no? Yo creo que también parte de la erradicación de la violencia sería no saturar el sistema, no saturar juzgados, no saturar ministerios públicos, ¿no? Si empezamos desde acá, si empezamos desde que, ¿sabes qué? Me celó con permiso, ¿no? Porque si sigues con este güey que te cela, vas a llegar hasta acá, ¿no? Y digo, yo ya me voy a dedicar a leer las cartas porque te lo auguro, ¿no? Te lo auguro, sí va a pasar, ¿no? Pero volviendo a lo de las leyes, pues ojalá, ¿no? Igual estaba viendo que hay una ley nueva, que es la ley contra el acecho. Y yo dije, está buenísimo, ¿no? Buenísimo. Existe una ley, ya existen leyes contra el acoso, pero no contra el acecho. Hay una profesora en Monterrey que se llama Valeria Macías y ella, un exalumno le empezó a molestar a su celular, o sea, pero es que no le mandaba cualquier cosa, cualquier video random, lo que sea, y luego le empezaba a mandar fotos de que estaba fuera de su casa ya. O sea, y esto le pasó por 7 años, pero no podía denunciarlo porque decía, pues es que... ¿De qué lo denuncia? ¿De qué lo denuncia si no te está haciendo nada? ¿No? O sea, entonces dice que lo hizo viral y a raíz de eso una organización en Canadá la contactó y dijo, es que a México le falta una ley sobre el acecho. Y afortunadamente también, y gracias a ella, ya se está impulsando, ya está en la mesa de los congresos. Y dije, y qué bueno, ¿no? Digo, yo no espero no cambiar el mundo, solo espero poner un grano, ¿no? Y decirles a través de mi historia lo que me tocó. Te digo, ojalá haya otra persona, te digo, no espero así la fama y reconocimiento y la ley Monse, ¿no? Y yo, o sea, no, pero sí, ojalá, si hay alguien que la quiera retomar, estaría buenísimo, ¿no? Buenísimo que hubiera ese delito de estafa sentimental. Nada más decir que si me ayudan a compartir, ¿no? A toda la audiencia, o sea, les pido respetuosamente, si me ayudan a compartir sobre todo a las personas que vivimos en la zona de Toluca, Metepec y alrededores, o sea, por favor que me ayuden a identificar a la persona para que no les pase lo que a mí me pasó. Entonces, yo creo que también es otra parte por la que estoy aquí, ¿no? Para que pedirles de favor que lo hagan. No, como les digo, hay un vacío, no pude llegar a la justicia de forma, bueno, a través de las leyes no se puede, pero yo creo que también hacemos mucho en esta sociedad señalar a la persona, ¿no? Ya con eso, o sea, no, a lo mejor no va a terminar en la cárcel o lo que tú quieras, que debería, pero podemos señalarlos, no solo al estafador, al violador, o sea, por favor, o sea, yo no sería amiga o amiga de una persona que ejerce violencia, ¿no? Sea mujer, sea hombre, ¿no? Yo creo que podemos empezar con eso, ¿no? Señalarlos y como que segregarlos. Yo creo que sería bastante. Y en este caso, pues ojalá me ayuden a compartir para que sepan que lo sigue haciendo. Y digo, y no solo a los violadores, ¿no? Tenemos que dejar de consecuentar. ¿En serio eso?